Juego de Tronos. Soy Khal Drogo, y también Papá Dragón. Capítulo 128. La mano del rey. Los dragones no son invencibles, resonó la voz de Varys en la sala del consejo privado. El dragón verde, Rhaegal, ha resultado herido y no podrá volar durante varios meses. Fue derribado por un simple red, y solo fueron arcos comunes y flechas Arag los que lo hirieron. Joffrey estaba sentado a la cabecera de la larga mesa. Últimamente había estado asistiendo con más frecuencia a las reuniones del consejo privado, lo cual al menos suponía una mejora con respecto a su padre, Robert. Pero todos los presentes sabían que no estaba allí para gobernar. Simplemente no quería que Tywin tomara todas las decisiones por él. De cada 10 sugerencias que hizo, 9 eran una mierda de perro, y la restante era una mierda de perro podrida. ¿Rhaegal? Joffrey frunció el ceño. Recibe su nombre en honor al príncipe Rhaegar, dijo Varys. Cersei, sentada a la derecha de Joffrey, esbozó una leve sonrisa al oír esto. Con razón Euron decía que solo 2 dragones habían atacado su flota. Resulta que uno resultó gravemente herido. Tywin estaba sentado en el otro extremo de la larga mesa, con la mano izquierda apoyada sobre la superficie, y su voz era firme, sin rastro de emoción. Lo que realmente gana las guerras son los ejércitos. Varys sacó un papelito de su manga y leyó. Khal Drogo ha unificado todo el mar Dothraki, Lazareen y la bahía de los esclavos. Más de 100.000 guerreros vienen a invadir Poniente. Alguien en la mesa jadeó. El rostro de Mace Tyrell palideció un poco, y su mano carnosa buscó instintivamente su copa de vino. Tywin, sin embargo, permaneció tranquilo. Alto Jardín tiene 50.000 soldados, dijo, y luego su mirada se posó en Oberyn. Martell. Dorne tiene 60.000. Juntas, estas 2 casas suman 110.000. ¿Cómo vas a lidiar con los otros 5 reinos? Poniente no es una estepa salvaje como el mar Dothraki. Varys negó levemente con la cabeza y corrigió. No existen 5 reinos, mi señor. Los ojos de Tywin se entrecerraron ligeramente. El pez negro, Brinden Tully ha retomado Riverrun, dijo Varys. Walder Frey está en un lío frenético y no puede ver más allá de sus propios problemas. Las cosas no son fáciles para Rose. Bolton tampoco. Está en un punto muerto con Stannis en el norte y tiene que dividir sus fuerzas para defenderse, temiendo que los salvajes puedan apuñalarlo por la espalda. Observó las expresiones de desconcierto de todos los presentes. Discúlpame, señores. El nuevo Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jon Snow, ha dejado pasar miles de salvajes a través del muro. Entre ellos hay más de 200 gigantes y una gran cantidad de mamuts. Joffrey tocó la mesa. Ese maldito bastardo. Todos los de la casa Stark son tan repugnantes. Haré que les corten la cabeza a todos y se la claven en picas. Tyrion simplemente miró a Joffrey antes de bajar rápidamente la mirada. No quería llamar la atención de Tywin en ese momento. Varys continuó con un tono objetivo, como si no hubiera oído el arrebato de Joffrey. Lord Petyr Baelish puede haberse casado con Lysa Tully, pero claramente, él no puede comandar a los caballeros del valle. Oberyn se recostó en su silla, con una pierna apoyada en el reposabrazos, mientras la copa de vino que sostenía en la mano se balanceaba de un lado a otro. No había abandonado Desembarco del Rey tras asistir a la boda de Joffrey. Tywin lo había retenido allí e incluso le había conseguido un asiento en el consejo privado. He visitado muchas ciudades de esos y he visto a los Dothraki, dijo Oberyn con voz pausada. Se criarán a caballo. Sus arqueros a caballo pueden acertar a un conejo al galope. Nuestros caballeros llevan armadura pesada y no pueden alcanzarlos. Sin embargo, para ellos llevar armadura es una deshonra. Sin protección, por muy rápidos que sean, es inútil. Varys dijo. Príncipe Oberyn, ¿cuántos años hace que visitó esos? Desde que Khal Drogo se casó con Daenerys de la casa Targaryen en Pentos, las cosas han cambiado. Ha estado implementando reformas, y ahora sus guerreros también usan armadura. Entonces, definitivamente no deberíamos enfrentarnos a ellos en campo abierto. La indiferencia en el rostro de Oberyn finalmente se desvaneció un poco. Tywin preguntó directamente. ¿Cuándo se podrá reunir al ejército dorniense? 60.000 hombres no se pueden reunir en un día. Oberyn dio un sorbo de vino, mirando a Tywin por encima del borde de su copa. Además, los dornienses tienen buena memoria. No hemos olvidado lo que enviaste a la montaña a hacer entonces. La temperatura en la habitación se desplomó. La expresión de Cersei cambió, y justo cuando estaba a punto de hablar, Tywin alzó una mano para detenerla. No hemos podido del pasado. Ahora mismo, debemos enfrentarnos a un enemigo común.
Oberyn sonriendo, no dijo nada y dejó su copa de vino sobre la mesa. Jaime Lannister había estado de pie detrás de la mesa, con su mano protésica dorada colgando a su costado, mientras que su mano real descansaba sobre la empuñadura de su espada. En lugar de discutir aquí, deberíamos pensar en cómo detenerlos. Su voz denotaba la franqueza propia de un soldado. Según la inteligencia, la flota de Drogo ya ha desembarcado en Cabo Masei. Dadme 3000 hombres y los detendré en la playa. Joffrey lo miró y de repente se echó a reír. La risa era maliciosa y despectiva. ¿Tú? Joffrey examinó la mano protésica de Jaime de arriba abajo. Tío, solo tienes una mano. ¿Qué clase de guerra piensas librar? Hizo una pausa deliberada. Ni siquiera pude vencer a Robb. Duro. Durante la campaña contra el norte, sufriste bastantes derrotas. Jaime tenía el rostro como si le hubieran dado una bofetada. Apretó los dientes y un músculo de su mejilla se contrajo. Tyrion levantó la vista desde el otro extremo de la mesa, miró a Jaime y luego a Joffrey, antes de bajar la cabeza para seguir jugando con la copa de vino que tenía en la mano. Los dedos de Tywin tamborilearon 2 veces sobre el mapa que había sobre la larga mesa, luego levantó la vista y fijó su mirada en Oberyn. Oberyn. Oberyn levantó los párpados. Cabo Masei es vuestro punto. El tono de Tywin no dejaba lugar a negociación. Tomad vuestras fuerzas dormienses. Hacedlas retroceder al mar antes de que se hayan afianzado. Oberyn no respondió de inmediato. Miró a Tywin, con un brillo difícil de descifrar en sus ojos. Tras un instante, avanza lentamente. De acuerdo, dijo. Ira. Se levantó de la silla, se ajustó el cinturón y caminó hacia la puerta. Al llegar a la puerta, miró hacia atrás. Si llego a Cabo Masei y descubro que vuestra información es inexacta, o que estáis usando a mis dormienses como escudo, decidiré por mí mismo cómo luchar. Dicho esto, abrió la puerta y se marchó. En el instante en que se cerró la puerta, Mace Tyrell exhaló un largo suspiro, como si finalmente hubiera grabado cómo respirar. Extendió la mano para secarse la frente empapada de sudor y luego habló con timidez. Entonces, nuestro ejército de Alto Jardín. Tywin lo miró, con un tono que no admitía réplica. Sígueme hasta Punta Garra. No debemos permitir que se establezcan en tierra. Tyrion no pronunció palabra, algo inusual en él. Se recostó en su silla. Hoy, solo deseaba pasar desapercibido. Pero Tywin giró la cabeza para mirarlo. Tomó el broche de la mano del rey, lo hizo girar en la palma de su mano y luego lo empujó hacia Tyrion. Todas las miradas en la mesa estaban fijas en ese broche. El rostro de Joffrey se sonrojó. ¿Mano del rey? Yo no, Majestad, dijo Tywin. Necesita a alguien que se encargue de ese bárbaro en su nombre. Esta persona debe tener cerebro, labios y ser un Lannister. Tyrion es el más adecuado. Tywin añadió, con la mirada fija en Tyrion. Para negociar con ese bárbaro Khal, uno también necesita ser la mano del rey para ser considerada suficientemente cualificada. Tyrion se quedó mirando el broche, extendiendo la mano y lo cogió. Él irrita. En esa sonrisa había amargura, además de burla. Mi padre es verdaderamente generoso, dijo. Primero me convirtió en un objetivo, y luego me otorgó un título para que pudiera morir con algo de dignidad. Tywin se puso de pie y caminó hacia la puerta. Eso es todo por la reunión. Voy a sacar a las tropas. Cersei se puso de pie. Caminó hasta donde estaba Tyrion, bajó la mirada y su rostro reflejaba esa inconfundible arrogancia. Felicidades, hermano. Mano del rey, siempre lo has deseado. Tyrion la miró y luego guardó el broche en su túnica. Sí, dijo con voz muy baja. Siempre he deseado esto. Apartó la silla y caminó hacia la puerta, diciendo mientras se marchaba. Si la negociación tiene éxito, el mérito será de los Lannister. Si fracasa, será yo quien muera. Hizo una pausa y murmuró para sí mismo. Espera volver. Luego se marchó a grandes zancadas. Los segundos hijos, los cuervos de la tormenta y los valientes compañeros, 3 compañías mercenarias que sumaron más de 5000 hombres, recibieron la orden de ayudar a Jorah Mormont en el ataque a Punta Garra. Jorah comandaba 15.000 jinetes Dothraki, 30.000 soldados del ejército libre, más 2.000 inmaculados, una fuerza formidable. Las 3 compañías mercenarias sirvieron de vanguardia, desembarcadas a lo largo de la costa al amparo de la noche para lanzar un ataque sorpresa. Arremetieron contra los pueblos pesqueros de la península y las granjas del interior, incendiándolas mientras una densa humareda y chispas se elevaban hacia el cielo. Los aldeanos, presas del pánico, huyeron en todas direcciones, y las líneas de defensa costera se derrumbaron rápidamente en el fragor del combate cuerpo a cuerpo.
Estos mercenarios curtidos en la batalla atacaron con despiadada eficacia, despejando los puestos de avanzada costeros en un abrir y cerrar de ojos. Posteriormente, continuaron su avance, coordinándose con la fuerza principal de Jora para cercar Restaven. Antes de que la guarnición pudiera organizar una resistencia, una lluvia de flechas incendiarias cayó sobre ellos, y el ariete derribó las puertas de la ciudad. Los combates callejeros continuaron hasta el amanecer, momento en el que Restaven cambió de manos. Jora dejó 500 inmaculados para guarnecer Restaven, mientras que la fuerza principal no se demoró, marchando inmediatamente hacia el sur a lo largo de la costa hasta las murallas de Duskendale. En la batalla por la ciudad, el ejército libre y las compañías mercenarias sirvieron como fuerza principal. El ejército libre formó filas en la puerta principal, avanzando con su muro de escudos para contener la lluvia de flechas, mientras arqueros y ballesteros disparaban en sucesivas andanadas, obligando a los defensores en las murallas a mantener la cabeza agachada. Las tres compañías de mercados se despliegan hacia los flancos, ligeramente blindadas y escalando las murallas, buscando huecos por donde abrirse paso. Las escaleras de asedio se apoyaban contra las almenas una tras otra, y el ariete golpeaba las puertas de la ciudad. Los defensores resistieron con desesperación, arrojando aceite hirviendo y piedras rodantes, pero los mercenarios seguían presionando oleada tras oleada, y el ejército libre no temía a la muerte en absoluto. Mientras tanto, Tywin Lannister se dirigió personalmente a un ejército de 40.000 hombres hacia el norte de este desembarco del rey, con la intención de levantar el asiento de Duskendale. Sin embargo, Jora ya había desplegado sus tropas y se ordenó a 15.000 jinetes Dothraki que interceptaran los refuerzos. Estos guerreros nómadas a caballo se movían libremente por las colinas y los campos abiertos entre Rosby y Duskendale, hospedando a las columnas en marcha de Tywin. Constantemente atacaban los flancos y la retaguardia de las columnas en marcha de Tywin, entrando y saliendo de las filas como un viento violento. Siempre que la infantería pesada Lannister intentaba formar filas para un contraataque, la caballería silbaba y se dispersaba, solo para reagruparse a kilómetros de distancia y atacar otra parte de la columna. Tywin envió a su propia caballería varias veces para ahuyentarlos, pero los Dothraki los derrotaron sistemáticamente, lo que obligó a detener la marcha repetidamente. Con más de 10.000 bajas, aún no lograba librarse del acoso. Las hogueras de señales de Duskendale eran visibles día y noche, pero su ejército permanecía inmovilizado en el camino. Duskendale cayó sin ninguna oposición. Para cuando los estandartes que ondeaban sobre las murallas cambiaron de color, el ejército de Tywin aún luchaba por avanzar un solo centímetro, siendo atacado a cada paso. Al no ver ninguna esperanza de rescatar a Duskendale, Tywin abandonó la marcha hacia el norte y dirigió a su ejército de vuelta a Rosby, adoptando una postura defensiva. Jora no se detuvo ni un instante, conduciendo a su gran ejército directamente hacia Rosby, y su vanguardia llegó a las murallas de la ciudad en un abrir y cerrar de ojos. Nubes oscuras se cernían sobre Rosby, y estandartes ondeaban en los campos abiertos. Las puertas de la ciudad se abrieron con un estruendo, y Tywin Lannister salió solo al frente. Iba ataviado con una armadura de placas de color rojo fuego, y su capa carmesí ondeaba al viento y la arena como sangre. Las enormes puertas se cerraron lentamente tras él, dejándolo solo en el vasto campo de batalla frente a las filas enemigas, con la mirada fría mientras observaba al ejército de Jora. Jorah Mormont lo vio desde su caballo y continuó su camino a través del páramo de grava y hierba seca que separaba a los dos ejércitos. El viento soplaba desde el mar, levantando polvo. Las miradas de decenas de miles de personas siguieron a estas dos figuras solitarias mientras se acercaban lentamente la una a la otra en la llanura desierta. El aire parecía congelarse. Tywin no estaba a más de 20 pasos de Jorah. Eras mi hombre. ¿Por qué jurarle lealtad a esa chica de la casa Targaryen? ¿Acaso vale la pena dar tanto por ella? Miró a Jorah con un tono de disgusto. Recuerdo que durante la rebelión de Robert, la casa Mormont se opuso a los Targaryen. Podrías haberte ido a casa si simplemente hubieras matado a esa chica. Jorah estaba sentada sobre su caballo de guerra marrón, con el rostro inexpresivo. Permaneció en silencio durante 2 segundos antes de preguntar. ¿Tienes fe, mi señor? La ceja de Tywin se doró ligeramente. Creo en muchas cosas. Están los 7 etéreos, y luego está el oro visible y el poder que hace que los hombres se sometan. Me refiero a algo que trasciende nuestra existencia, dijo Jorah. Como el destino. ¿Crees en el destino? Yo no. Jorah ascendió, como si hubiera sabido la respuesta desde el principio.
Su mirada se desvió más allá de Tywin hacia el horizonte lejano, donde solo se veían nubes grises. Yo tampoco, dijo. Hasta que vi a una chica entrar en un fuego rugiente con 3 huevos de dragón. Los ojos de Tywin se entrecerraron. Después de que se apagara el fuego, pensé que solo vería su esqueleto carbonizado. Jorah volvió a mirar a Tywin. Pero allí estaba Daenerys y Khal Drogo, ambos ilesos, acunando crías en sus brazos. La incombustible, madre de dragones. Nacida del fuego, padre de dragones. Jorah volvió a preguntar. ¿Has oído alguna vez el llanto de una cría? No. Sí, dijo Jorah. Desde entonces, decidí serle fiel. Tywin guardó silencio un instante antes de decir. Pero eso no significa que vaya a ser una gran reina. Además, la gente de los 7 reinos teme a los Dothraki. Temen a ese salvaje Khal. Es cierto, admitió Jorah. Sin embargo, la visión de Khal Drogo es extraordinaria. Lo he visto reformar el ejército, establecer el sistema de gobernadores y desarrollar el comercio. Es más culto que la mayoría de nosotros. Las comisuras de los labios de Tywin se curvaron ligeramente hacia abajo. La locura de la casa Targaryen es legendaria. Incluso si el Khal la ayuda a conquistar el mundo, ¿qué pasará después? ¿1000 años de paz y prosperidad? Jorah miró a Tywin y dijo lentamente. Primero conquistamos el mundo. ¿Nosotros? Tywin enfatizó la palabra, con un toque de burla en la mirada. Muy bien, te has sometido completamente a ella. Si tu reina y el Khal supieran que una vez trabajaste para mí, ¿crees que el Khal te cortaría la cabeza? Hizo una pausa. Quizás debería decirle que usted era mi informante. El pánico que Tywin esperaba no apareció en el rostro de Jorah. Su expresión apenas cambió. Él ya lo sabe, dijo Jorah. Drogo me perdonó la vida y me permitió seguir al mando de su ejército. Por eso debo derrotarte ahora. Es la única manera de recompensar su bondad. Los dos hombres se miraron fijamente durante unos segundos. Tywin no dijo nada más, simplemente dio la vuelta a su caballo y regresó a la ciudad. Las puertas de la ciudad se cerraron tras él una vez más. Jorah contempló las puertas de hierro cerradas por un instante, luego alzó la mano y saludó con la mano. Bajo las murallas de Rosby, el aire estaba impregnado de ensordecedores gritos de batalla y una lluvia de flechas como langostas. Las tropas de Jorah escalaron las murallas 3 veces y fueron abatidas 3 veces. Tywin supervisó personalmente la batalla desde las murallas, mientras caían piedras rodantes y aceite hirviendo. Tras una feroz batalla que se prolongó hasta la puesta del sol, Jorah dio la orden de retirada, dejando miles de cadáveres a las puertas de la ciudad, ya que la ofensiva había sido frustrada temporalmente. Drogo se dirigió personalmente a la fuerza principal, llevando los buques de guerra restantes alrededor de Tart y navegando sigilosamente hacia la bahía del destructor de barcos. El otro destacamento estaba dirigido por Jaco, quien avanzó río arriba a lo largo del río Wende, dejando 1000 jinetes para patrullar la zona del bosque real, cortando el camino real que conectaba Bastión de Tormentas con Desembarco del Rey. Jaco no se detuvo tras desembarcar, sino que avanzó rápidamente hacia el oeste para apoderarse de Sumerial, bloqueando así la ruta principal que el ejército dorniense debía seguir hacia el norte. Las dos grandes ventajas de la caballería Dothraki se aprovecharon al máximo en esta batalla. La primera fue el saqueo móvil. Drogo hizo que Jaco dividiera la caballería en 20 rutas, cada una con 500 jinetes, infiltrándose en cada camino rural como el mercurio extendiéndose por el suelo, arrasando con el dominio. Incendiaron todos los graneros que encontraron y saquearon todos los transportes de grano que encontraron, interrumpiendo gradualmente el suministro de alimentos que llegaba a Desembarco del Rey desde el sur. La segunda estrategia consistía en provocar batallas campales. La caballería ligera aparecía repetidamente en zonas abiertas como el Camino Rosado, tentando a los defensores a abandonar las ciudades en persecución. Una vez que los perseguidores salieron, los arqueros a caballo de Dothraki los flanquearon por ambos lados, disparando una andanada tras otra de flechas. Los perseguidores no pudieron escapar ni asestarles un solo golpe, y al final, todos fueron abatidos en campo abierto. El clima en Shivreaker Bay siempre ha sido conocido por su imprevisibilidad. La brisa marina aullaba, cargada de humedad salada, mientras ola tras ola rompía contra la costa salpicada de arrecifes, levantando espuma de varios metros de altura, con el agua de mar fragmentada cayendo como lluvia. Una densa niebla podría aparecer en cualquier momento, engullendo las sombras lejanas de los barcos en un abrir y cerrar de ojos, dejando apenas visibles las puntas de los mástiles. Drogo tuvo suerte. Hoy no había niebla, y el viento y las olas eran relativamente suaves.
De pie en la proa de su buque insignia, mirando hacia Bastión de Tormentas, le dijo a Daenerys, que estaba a su lado. Dirigir una flota hacia la bahía del Destructor fue una decisión difícil. Las condiciones en el mar son extremas. Un solo error, y la flota quedaría engullida por las olas. Tenemos dragones y podemos protegernos, pero ellos, son diferentes. Inclinó la barbilla hacia el otro extremo de la cubierta. El ejército libre utilizó catapultas, lanzando proyectiles de piedra con furia contra las murallas. Donde impactaban los escombros, solo quedaban unas pocas marcas blancas y poco profundas. Daenerys siguió su mirada y reconoció el largo cabello, que la brisa marina despeinaba. Por suerte, no trajiste a nuestra gente aquí. Los vientos y las olas de este lugar los aterrorizarían. No exageraba. Los Dothraki consideraron el agua de mar como agua envenenada. Cuando Drogo zarpó de Meereen, justo cuando la flota abandonaba el puerto y se desataba una pequeña tormenta en el mar, aquellos guerreros, tan formidables a caballo, parecían haber perdido la columna vertebral. Uno tras otro, se inclinaban sobre las bordas vomitando, y su tez pasaba de bronce a un enfermizo color gris verdoso. Cuando una ola golpeó, el barco se sacudió violentamente y alguien vomitó con fuertes arcadas. El olor agrio y fétido quedó impregnado en la bodega. La mayoría prefirió acurrucarse en la oscura bodega antes de salir a cubierta y enfrentarse a aquel vasto océano. No son aptos para los asedios, dijo Drogo. Ya los envié con Jaco a bibliotecar una guerra más apropiada. Aunque la mayoría de los señores de las tierras de la tormenta ya habían abandonado a Stannis y el trono de hierro se había apoderado nominalmente de la zona, Bastión de Tormentas seguía en manos de los partidarios de Stannis. Antes de que el ejército de Drogo ocupara Rocadragón, Bastión de Tormentas había estado asediado durante varios meses por el enorme ejército de Mace Tyrell. Solo cuando Drogo dirigió su ejército a poniente, Tyrell retiró sus tropas. Guardeva observó las murales que tenía delante. El ejército libre había cargado varias veces portando escaleras, solo para ser rechazado por troncos y piedras que rodaban desde las almenas. Guardeva frunció el ceño y señaló las murallas. Las murallas de Bastión de Tormentas tienen 150 pies de altura y 80 pies de espesor, y están rellenas de arena y escombros. Las escaleras son inútiles, y es absolutamente imposible derribarlas. Este castillo es un fortísimo curtido en 1000 batallas. Aunque ahora está aislado y sin ayuda, tomarlo no será fácil para nosotros. Drogo no prestó atención a Guardeva. Se giró hacia el dragón verde y le colocó a Raegal una armadura de placas completamente nueva. Las placas se extendían desde el cuello hasta la base de la cola, brillando con una luz azul acerada bajo el cielo sombrío. Se acurrucó en la cubierta del bote de fondo plano, con las alas medio extendidas, moviendo la cola con impaciencia. Cuando resultó herido, se vio obligado a arrastrarse, pero ahora que sus heridas habían sanado, se negaba a tumbarse en el suelo ni un instante. La última hebilla se cerró con un clic. Sacudió sus alas, lanzó un largo rugido y se elevó hacia el cielo. Drogo se dio la vuelta y montó al dragón negro. La armadura de placas de Drogon era más pesada que la de Raegal, y la placa de aleación en su pecho parecía lava solidificada bajo la luz del sol. Al percibir el espíritu combativo de su amo, un gruñido sordo brotó de la garganta del dragón negro, y sus alas se abrieron de golpe. Los 3 dragones se elevaron al cielo uno tras otro desde la flota. Drogo se aferró con fuerza a la silla de montar, inclinando ligeramente el cuerpo hacia adelante al ritmo del lomo del dragón. Drogon volaba cada vez más alto. La superficie de la bahía del rompebarcos se extendía bajo ellos, con olas grises verdosas que rompían contra las rocas. Los buques de guerra parecían piezas esparcidas sobre un tablero de ajedrez, sus velas diminutos puntos. La fortaleza se alzaba sobre un cabo saliente, rodeada de mar por 3 lados y conectada a tierra por uno. El castillo en sí era una imponente torre con robustas almenas en la cima. En los campos abiertos a los afueras de las murallas, las tropas de Gusano Gris ya habían formado sus filas. 3000 inmaculados estaban alineados en 3 falanges, escudo contra escudo, con lanzas como un bosque. 20.000 soldados del ejército libre, portando escaleras y arietes, estaban dispersos en los flancos y la retaguardia, esperando la orden de ataque. Sobre Bastión de Tormentas, los 3 dragones se lanzaron en picada simultáneamente. Drogon iba a la cabeza, sus alas surcando las nubes como una hoja negra caída del cielo. Raegal iba a la derecha y Viserion a la izquierda. Las falanges en tierra vieron primero a los dragones. Un grito de júbilo incontrolable surgió desde detrás del muro de escudos. Gusano Gris se encontró al frente de la fila, señalando inexpresivamente hacia las almenas.
Avanzó con su lanza, y los 3000 inmaculados que lo seguían dieron un paso al frente al unísono. Sin embargo, los defensores en las murallas cayeron en el caos. Los arqueros alzaron apresuradamente sus arcos, y las flechas volaron al azar hacia el cielo, la mayoría débil cayendo sin siquiera rozar una escala de dragón. Drogon ya había abierto la boca. La luz del fuego en lo profundo de su garganta emergió antes que las llamas, y luego el fuego negro del dragón brotó, derramándose sobre el centro de la pared. La armadura de hierro se ponía roja con el intenso calor, se derretía y se adhería a la carne y la sangre, siendo imposible de arrancar. Raegal y Viserion lanzaron fuego simultáneamente. Uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, arrasaron las secciones este y oeste de la muralla. Los defensores que tuvieron la suerte de no ser quemados soltaron sus armas y corrieron hacia las escaleras, apiñándose y dejando escudos y lanzas esparcidos por todas partes. Finalmente, las llamas se extinguieron. Una densa columna de humo seguía elevándose, y las cenizas danzaban entre las oleadas de calor. Los defensores supervivientes en la muralla asomaron la cabeza desde detrás de sus coberturas. Mientras el humo se dispersaba con la brisa marina, una figura se alzaba entre las ruinas carbonizadas y ennegrecidas que había dejado el fuego. Iba completamente cubierto de armadura de acero valirio. Grebas, polainas, peto, brazales, hombreras, gorguera y casco. Un brillo ondulante recorría la superficie del acero gris oscuro, sin dejar hueco para que una flecha lo atravesara. El casco le cubría todo el rostro, dejando solo una abertura en forma de T a través de la cual se podía ver un par de ojos más fríos que el hielo. Sostenía una aguja en su mano derecha, con la punta hacia abajo, y la sangre goteaba de la hoja. Nadie en el muro había visto cómo apareció. Cuando la llama del dragón surgió con fuerza, no había nada allí. Cuando la llama del dragón se disipó, él ya estaba de pie en medio de ella. El fuego crepitaba a sus espaldas y el humo se arremolinaba a sus pies. Allí quedó, inmóvil, como un dios de la guerra emergiendo de las profundidades del infierno. Es demasiado llamativo durante el día. Deberíamos lanzar una incursión nocturna, Shuetze siguió a Nimitz, aconsejándole en voz baja. Tras ser encarcelado, Barristan Selmy fue asignado como ayudante de Nimitz y en ese momento lo acompañaba en un asalto naval a desembarco del rey. Nimitz permanecía de pie en la proa del buque insignia, observando cómo la silueta de la fortaleza roja se hacía más nítida en la distancia. La bahía de Aguas Negras estaba en calma, sin un solo barco enemigo a la vista. Khal Drogo me ordenó específicamente que atacara durante el día. Su tono era inexpresivo, pero no admitía réplica. Shuetze abrió la boca, pero finalmente permaneció en silencio. En lo alto de las murallas de desembarco del rey, Tyrion Lannister contemplaba el mar, con el broche dorado de la mano del rey prendido a su pecho. Una enorme flota llenaba la bahía de Blackwater. Las velas de cientos de buques de guerra estaban unidas como un bosque en movimiento, sus remos subían y bajaban para agitar millas de olas blancas, dejando largas estelas de espuma a su paso. La luz del sol brillaba sobre la armadura de hierro y las puntas de las lanzas de la flota, haciendo que toda la superficie del mar centelleara. Tyrion tragó saliva con dificultad y volvió a fijar la mirada en las paredes que tenía bajo sus pies. Las almenas también estaban abarrotadas de gente. Los arqueros se agazapaban tras las troneras, rozando con los dedos sus carcajes. Los lanceros permanecían en filas, y el sonido del choque de las armaduras de hierro era sutil pero denso. Rápido, envían los barcos cargados con fuego valirio y envísenlos. Joffrey estaba de pie sobre la muralla, vistiendo su armadura de león dorada incrustada de rubíes. Se mostró agresivo, una persona completamente diferente a la del día en que Stannis atacó, decidido a mandar en persona y a recuperar la dignidad perdida. Tyrion lo miró y dijo con burla. Docenas de barcos pesqueros navegando hacia una flota enemiga mientras arrojan fuego valirio, incluso alguien tan estúpido como tú deberías darte cuenta de que algo anda mal, ¿no? Al enemigo solo le basta una flecha de fuego para reducir nuestros barcos a cenizas antes de que esos restos se acerquen ni siquiera. Soy un rey. Rugió Joffrey. Haz lo que te digo. A medida que Joffrey crecía, Tyrion ya no podía abofetearlo. Pero lo miró fijamente a los ojos y le dijo, palabra por palabra. ¿Sabes cuántas batallas se han librado en los últimos 2 años solo para que pudieras gritar soy un rey? Todo este lío empezó porque tú, idiota, le cortaste la cabeza a Ned Stark. Mientras hablaba, Tyrion se enfureció. Señaló la vieja cicatriz en su rostro. Gané la batalla de Aguas Negras por ti. ¿Y el resultado? Tu madre inmediatamente quiso matarme.
El rostro de Joffrey se enrojeció y su mano se dirigió a la empuñadura de su espada. Esa espada era un regalo de Tywin el día de su boda con Margaery Tyrell. Tywin había fundido el hielo de Ned Stark y lo había forjado en dos espadas, la otra de las cuales colgaba de la cintura de Jaime. Pero Tyrion lo ignoró y se giró para caminar hacia los escalones de piedra que había en el lado interior de la muralla. Tyrion sabía en su interior que el desembarco del rey no duraría ni un día dependiendo de las tácticas suicidas de Joffrey. Mientras bajaba, dio una serie de órdenes a los oficiales que lo seguían. El canal de la bahía de Aguas Negras es demasiado ancho. Los barcos de fuego salvaje no detendrán a toda la flota. Y llevaba todos los frascos de fuego salvaje que guarda el gremio de alquimistas a las murallas. Colocad un barril cada 10 pasos detrás de las troneras. Buscad 50 hombres que no teman morir y haced que se queden junto a los barriles con antorchas. En cuanto los barcos enemigos se acerquen a la costa, destrozadlos. ¿Sigue ahí esa cadena en el puerto? La izamos cuando llegó Stannis. Levántala de nuevo y extiéndela a lo largo de la parte más estrecha de la bahía de Aguas Negras. Cuando lleguen los grandes barcos enemigos, saca la cadena del agua para bloquear su retirada. Ningún barco debe atacar sin autorización. Esperan que el enemigo entre en el alcance de la catapulta y, entonces, lanzan el Wildfire a mi orden. Recuerden, a quien actúe prematuramente, le cortaré la cabeza. Los oficiales apostados en la parte superior e inferior del muro partieron para cumplir sus órdenes. Tyrion se aferró a una tronera, contemplando la imponente silueta de la flota en la bahía de Aguas Negras, su pequeño cuerpo inmóvil al viento. Observó la docena de barcos enemigos que se adentraban en la bahía de Aguas Negras. Los remos surcaban el mar oscuro, sus proas rompían las olas a medida que se acercaban. Tyrion respiró hondo y ordenó en voz baja: catapultas, fuego. Las catapultas situadas en lo alto del muro se movieron en respuesta, y sus brazos se alzaron para lanzar frascos de fuego salvaje de color verde esmeralda hacia el mar. Los frascos describían arcos bajos en el aire, mientras Tyrion mantenía la mirada fija en los puntos negros. Conocía la naturaleza del fuego valirio. Una vez que te tocaba, no te quitaba, e incluso el agua no podía extinguirlo una vez que empezaba a arder. Justo cuando el primer frasco comenzó a caer, Bronn soltó la cuerda de su arco. Una flecha de fuego impactó con precisión en la jarra de arcilla que giraba en el aire. Auge. Estalló en una bola de fuego verde, esparciendo fragmentos de cerámica y llamas en todas direcciones. Una segunda y una tercera flecha siguieron inmediatamente, y las vasijas explotaron sobre la flota. El fuego valirio se convirtió en una lluvia de llamas en el aire, cayendo sobre las velas, las cubiertas y el mar. Más frascos cayeron al mar, pero el fuego salvaje no se desperdició en absoluto. El líquido verde flotó en la superficie y continuó ardiendo. En un instante, varias paredes de fuego surgieron del mar, llamas verdes y humo negro entrelazándose mientras se elevaban. Varios de los barcos de Nimitz ya estaban en llamas. Los soldados se apresuraron hacia las bordas, intentando apagar el fuego. Algunos, con el cuerpo en llamas, gritaron al saltar al mar. Nimitz presenció todo esto desde el buque insignia, y sus pupilas se contrajeron repentinamente. Retirada. Retroceden todos. Pateó la borda y le gritó al corneta. El cuerno sonó con urgencia, y la flota se apresuró a dar la vuelta, remando hacia atrás mientras intentaban escapar del creciente mar de fuego. Unos pocos barcos ligeramente dañados salieron a duras penas, dejando tras de sí una estela de humo negro, mientras los soldados en cubierta seguían utilizando trapos húmedos para apagar las brasas restantes. Nimitz contemplaba fijamente el purgatorio esmeralda, con el rostro pálido y silencioso. Sus dedos, apoyados en la borda, temblaban ligeramente de rabia. El humo aún se elevaba de la superficie de la bahía de Blackwater, donde los cascos calcinados de varios barcos yacían escorados cerca de la costa. La flota de Nimitz se había retirado fuera del alcance de las catapultas, dejando tras de sí restos flotantes y lonas carbonizadas. Tyrion estaba de pie en la muralla, a punto de darse cuenta de la vuelta y marcharse, cuando de repente divisó a un soldado enemigo empapado que nadaba desesperadamente hacia la orilla, intentando escapar en medio del caos. Con un gesto de la mano, varios soldados bajaron corriendo por el muro y sacaron al hombre empapado de las aguas poco profundas. No me compañeros. Por favor, tembló el soldado. Tyrion dijo lentamente. Tienes suerte de haber sobrevivido. Llévale un mensaje a tu general de mi parte. Pidió papel y pluma y escribió una carta contra la tronera. La dobló, la metió en la túnica empapada del prisionero y le dio una palmadita en el hombro. Regresa nadando y dale esto a tu comandante, Nimitz.
Dile que Tyrion Lannister va a Rocadragón a ver a tu amo, Khal Drogo. Una sonrisa fría asomó en las comisuras de sus labios. Vamos, no te ahogues. Dos soldados escoltaron al prisionero hasta el borde del muro y lo bajaron con una cuerda. En cuanto sus pies tocaron el suelo, el prisionero se arrastró hacia el mar, nadando frenéticamente hacia la flota que aún no se había retirado por completo. Nimitz tomó la carta empapada en el buque insignia, la sacudió para abrirla y leyó unas líneas. Luego, con rostro inexpresivo, golpeó el papel contra la borda y dijo con frialdad: ¿Acaso cree que Khal Drogo se quedará sentado esperando noticias de la guerra? Bastión de Tormentas nunca había sido conquistado, hasta hoy. Drogo estaba de pie en el gran salón de la Torre del Tambor, con los pies pisando el estandarte de guerra de la casa Baratheon. Sobre la tela de color dorado, llamas anaranjadas rodeaban a un ciervo que cargaba contra él. Ese anillo de fuego había sido añadido por Stannis después de su conversión al Señor de la Luz. La bandera estaba hecha un montón arrugado, con los bordes marcados por las quemaduras de la llama del dragón. Esta torre era extraordinariamente grande. En su interior cabían graneros, barracones, armerías, el salón, habitaciones para invitados e incluso la alcoba del propio señor, con espacio de sobra. En los muros de piedra colgaban los estandartes y las armas de los duques Baratheon de generaciones pasadas, viejos y descoloridos, pero que aún conservaban un rastro de la fría dignidad de la antigua nobleza. Antorchas colocadas en anillos de hierro, cuyo humo azul serpenteaba hacia la cúpula de piedra negra, formando una fina capa de neblina en lo alto. Drogo se quitó el casco y se lo entregó al jinete sangriento que estaba a su lado. La sangre sobre la armadura de acero valirio se había secado, convirtiéndose en manchas de color púrpura oscuro que se aferraban a los patrones ondulados de la superficie del acero. Estaba de pie sobre la bandera, con el barro de las suelas de sus botas impreso en el rostro del ciervo. Ward Bartamat sostenía un viejo libro recuperado de las cámaras del señor, hojeando algunas páginas con el ceño fruncido. Khal, la leyenda dice que hay hechizos tejidos en las paredes de este castillo específicamente para repeler la magia. El tono de Daenerys era muy monótono. Y sin embargo, mis dragones lograron abrirse paso fácilmente. En el pasillo también se encontró un prisionero de rango considerable. Vestía un abrigo de tela áspera y polvorienta con el cuello desgastado de blanco, los hombros ligeramente encorvados y las manos colgando delante de él mientras sus dedos rozaban inconscientemente el dobladillo de la prenda. Edric Tormenta. El único bastardo reconocido de Robert Baratheon. Años atrás, en la boda de Stannis, Robert se acostó con la dama de honor de Lena en el lecho nupcial de los recién casados. Esa noche de pasión dejó como fruto a este niño. Carecía de la arrogancia propia de un noble, quizás porque su condición de bastardo le había enseñado a bajar la cabeza desde joven, o quizás porque en ese momento era prisionero del enemigo. Se puso de pie respetuosamente. No sé si la llama de dragón cuenta como magia, mi señor. No, su majestad. Solo sé que dicen que Bastión de Tormentas es la fortaleza más fuerte de los 7 reinos. Mientras haya provisiones, 10.000 hombres en su interior pueden contener a 100.000. Edric Storm dio valientemente medio paso hacia adelante, enderezando la espalda, mientras su voz permanecía relativamente firme. Khal Drogo, aunque tu ejército es poderoso, las tierras de la tormenta necesitan un señor que te ayude a gobernar. Yo soy el verdadero hijo de Robert Baratheon, eres un bastardo engendrado por el usurpador, lo interrumpió Daenerys, con voz suave pero cada palabra como un clavo de hierro al rojo vivo. Debería cortarte la cabeza. Mi hermano Raegar murió en sus manos. Ward Bartamat, agachado en un rincón, levantó la vista al oír esto y esbozó una mueca de desprecio. ¿Cómo te atreves a exigir gobernar Bastión de Tormentas? Aunque nuestra Khaleesi sea magnánima, por derecho debería ser heredada por Stannis. ¿Cuándo te tocaría a ti? Edric no se dejó intimidar por estas palabras. Se volvió hacia Drogo y le dijo: Stannis es un rebelde. No se someterá a tu gobierno. Añadió otra frase. Hasta donde yo sé, los Dothraki no tienen el concepto de bastardos. ¿Y qué? Dijo Drogo. ¿Convertirte en señor para que luego encuentres una oportunidad de resistirte a mí? Edric negó con la cabeza. No, Khal, te sé leal. ¿Has oído cómo dirijo la bahía de los esclavos? Edric abrió la boca, dudó un momento y finalmente negó con la cabeza. No, Khal. Wardbar, díselo por mí. Wardbar aún sostenía aquel viejo libro. No se daba aires de grandeza. Su tono era como el de un documento oficial. Khal Drogo no tiene intención de mantener señores que gobiernen para él. Quiere que todos estén bajo su mando directo.
Aquí no habrá más duque de las tierras de la tormenta. Aquí se nombrarán funcionarios para gobernar. El gobernador se encargará de los asuntos civiles, las finanzas, los impuestos y el registro de hogares. El comisionado de vigilancia se encargará del poder judicial, la supervisión y las prisiones. El comandante se encargará de los asuntos militares y la defensa local. Miró a Edric a los ojos y dijo palabra por palabra. En el futuro no habrá 7 reinos. Edric Storm estaba muy agitado, y su voz se elevó varios tonos. Eso es imposible. Sin señores que te ayuden a gobernar, tu reino estará en guerra constante. Los señores son una tradición de Poniente desde hace miles de años. Debes seguir nuestras reglas. Drogo observó su expresión frenética y agraviada, con una leve mueca en los labios, y dijo con indiferencia. ¿Por qué pareces como si hubieras perdido las tierras de la tormenta? Nunca fueron tuyas. Edric mordió el labio y respiró hondo. Aunque bajó la voz, aún le temblaba. Porque no hay nadie más cualificado que yo para heredar Bastión de Tormentas. Hizo una pausa y continuó. Otros dicen que los Dothraki sois bárbaros, pero tenéis tantos habitantes de Poniente a vuestro alrededor que deberíais saber perfectamente que Joffrey es un bastardo fruto del incesto entre los hermanos Lannister. Ni siquiera tiene sangre Baratheon. Giró la cabeza para mirar a Daenerys. Rhaegar y mi padre lucharon en el río Tridente, 1 contra 1, una lucha justa. No fue un asesinato. Déjame administrar las tierras de la tormenta y te ayudaré a conquistar los 7 reinos. Soy el heredero más idóneo. Tras terminar, su pecho seguía agitado y sus ojos fijos en Drogo, como si esperara un veredicto. Drogo no habló de inmediato. Miró a Edric durante unos segundos y de repente soltó una carcajada burlona, como si resoplara por la nariz, como si mirara a un tonto. ¿El heredero más cualificado? ¿Heredar de mis manos? No te reconozco como mi hijo. Tras reír, adoptó una expresión feroz. Dije que no te mataría, y todavía tienes el descaro de venir a pedirme Bastión de Tormentas. Saquear una ciudad es cosa de bárbaros. No saquearé la ciudad. Os enviaré a todos a Meereen como esclavos. El rostro de Edric Storm finalmente cambió. Retrocedió medio paso, con la voz tensa. No, no puedes hacer eso. Los 7 reinos no han tenido esclavos desde hace mucho tiempo. Drogo dijo con rostro serio. Soy un bárbaro. Luego cerró la mano. 2 inmaculados dieron un paso al frente y sujetaron los brazos de Edric por ambos lados. Edric forcejeaba, las suelas de sus botas resbalaban sobre el suelo de piedra, produciendo un fuerte raspado. No, no. Cal. Estoy dispuesto a servir. Drogo giró la cabeza para tomar una jarra de cerámica que le entregó un sirviente de Bastión de Tormentas, sin siquiera mirar a Edric. Aquello no merecía ni un segundo más de su tiempo. La voz del sirviente tembló. Cal, esto es, riñón de cerdo guisado con pene de tortuga. Drogo levantó la tapa y el vapor le llegó a la cara, trayendo consigo el rico aroma de hierbas medicinales y caldo de carne. Los habitantes de Poniente no comían vísceras, pero para Drogo, esto era fundamental para recuperar energías. La gran batalla del día lo había dejado exhausto, y otra gran batalla le aguardaba esta noche. Tomó la jarra de cerámica y dio un gran trago. La sopa hirviendo le bajó por la garganta. Con los dragones, a Drogo no le había resultado muy difícil tomar Bastión de Tormentas. Drogon se lanzó desde lo alto de las murallas. Antes incluso de que la llama del dragón se hubiera extinguido, Drogo saltó del lomo del dragón hacia el espeso humo. Podía sentir el pulso del dragón latiendo en sus venas. La intención combativa del dragón negro otorgaba a cada golpe de su espada el poder de destruir huesos. La vitalidad del dragón verde le permitiría matar a varios hombres seguidos tras saltar de su lomo sin siquiera recuperar el aliento. La percepción del dragón dorado pálido le hacía saber que alguien había alzado una espada detrás de él incluso antes de darse cuenta de la vuelta. Los defensores en las murallas cayeron en oleadas, como trigo que se cosecha. Los ballesteros fueron reducidos a cenizas por la llama negra del dragón de Drogon o abatidos por Drogo. Ya no cayeron flechas ni piedras rodantes desde las almenas. Rhaegal y Viserion aterrizaron en tierra, lanzando fuego contra las puertas del castillo. Las llamas entrelazadas, de color esmeralda y rojo dorado, derritieron y derrumbaron las puertas de hierro como si fueran de cera. A la orden de Gusano Gris, los Inmaculados irrumpieron por la brecha, lanzando sus lanzas hacia adelante. Los últimos sonidos de metal chocando resonaron en el patio de Bastión de Tormentas, y luego todo quedó en silencio. Drogo vació la sopa del tazón de cerámica, se limpió la boca y le devolvió el recipiente vacío al sirviente.
El calor del guiso de riñón de cerdo y pene de tortuga de caparazón blando le subió del estómago, disipando el último rastro de cansancio de su rostro. Esta vez, utilicé a Schwarzenegger para enviar información falsa a Desembarco del Rey, dijo. Eso hizo que Tywin creyera que realmente iba a atacar Punta Garra. Nunca esperó que tomara Bastión de Tormentas primero. Guardeva negó con la cabeza al oír esto. Cal, solo has capturado Bastión de Tormentas, no todas las tierras de la tormenta. Los demás castillos siguen en manos de los partidarios de Stannis o reciben órdenes directamente de Desembarco del Rey. Si los señores descubren que envías prisioneros a la Bahía de los Esclavos como esclavos, sin duda lucharán contra ti hasta la muerte. Solo esclavizamos a la antigua nobleza. La mayoría de los plebeyos pueden seguir viviendo y trabajando en paz bajo mi mandato. Daenerys miró a Drogo. Cuando se den cuenta de que se convirtieron en prisioneros de Khal Drogo significa convertirse en esclavos, tendrán que sopesar cuidadosamente si quieren seguir luchando contra nosotros. Ya que no tienen intención de someterse, bien podríamos amenazarlos un poco más. Quizás algunos señores que temen a la muerte se rindan voluntariamente. Drogo hizo un gesto con la mano, sin querer insistir en el tema de la esclavitud. Olvídate eso por ahora. Solo quiero saber si Desembarco del Rey seguirá confiando en Shuece. Guardeva pensó un momento y dijo. Mientras sigamos proporcionando información útil, Desembarco del Rey le seguirá creyendo. Drogo patriota. Al día siguiente de nombrar a Guardeva maestro de inteligencia, Guardeva fue a buscarlo. Esa noche, solo unas pocas lámparas de aceite permanecían encendidas en el salón del último piso de la gran pirámide de Meeren. Guardeva salió de las sombras del corredor y se detuvo frente a Drogo, con la espalda rígida, aunque sus manos, que colgaban a sus costados, temblaban ligeramente. Sus labios se movieron varias veces, como si tuviera algo atascado en la garganta. Cal dijo finalmente, con la voz mucho más baja de lo habitual, tengo algo que decirte. Drogo se recostó en su silla, sin prisas. Guardeva cayó repentinamente sobre una rodilla. Su rodilla golpeó el suelo de piedra con un golpe sordo. Shuetze y yo, fuimos enviados por Varys. Desde el principio. Tras pronunciar esas palabras, sentí como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Se relajó, bajó los hombros y unas finas gotas de sudor le perlaron la frente. Se quedó allí arrodillado, sin atreverse a levantar la vista. La noche en que me nombraste maestro de inteligencia, no dormí nada. Estuve pensando si debía seguir informando a Varys. Lo pensé durante mucho tiempo. Su voz era algo ronca. Varys me salvó la vida. Sin él, Shuetze y yo habríamos muerto en un callejón de Mir hace mucho tiempo. Durante todos estos años, fuimos a donde él nos dijo que fuéramos y espiamos a quien él nos dijo que espiáramos. Le debemos mucho. Drogo había emitido una proclama para reclutar talentos de todo el mundo, con la intención de reunir a personas capaces para su propio beneficio, pero no esperaba que Varys aprovechara la oportunidad. No fue hasta que Guardeva se arrodilló ante él y reveló su identidad que de repente se dio cuenta. Si ese hombre no hubiera confesado por su propia voluntad, no habría sabido cuánto tiempo más habría permanecido en la ignorancia. Drogo miró fijamente a Guardeva, que estaba arrodillado. Tras un momento de silencio, habló lentamente. ¿No tienes miedo de que te mate? Guardeva alzó la vista, con la frente perlada de sudor frío, pero intentó controlar su voz. Lo soy. Pero temo aún más esa vida. Tener que escabullirme como una rata después de haber sido ascendido personalmente por el Cal. Desde que el Cal me otorgó el puesto de maestro de inteligencia, ya no puedo ser el perro de Varys. Drogo se puso de pie y se acercó a él. La punta de su espada se detuvo bajo la barbilla de Guardeva, inclinándola ligeramente hacia arriba para que levantara la vista. No te mataré. Pero me debes una vida. De ahora en adelante, todas las noticias que le envías a Varys deben ser vistas primero por mí. Ser un pajarito significaba ser poco más que ojos y oídos ocultos en las sombras, espiando en los rincones y husmeando en los secretos de un eunuco, sin ver jamás la luz del día. Varys no podía otorgarle ningún estatus oficial. Si moría allí, ni siquiera habría nadie que reconociera su cuerpo. Pero Drogo le había otorgado el puesto de maestro de inteligencia. Un título prestigioso desde el cual podía sentarse y dar órdenes, donde podía erguirse y hablar con autoridad en lugar de susurrar en las cunetas. Un gorrión jamás podrá convertirse en águila. Pero si alguien está dispuesto a darle el nido del águila, ¿por qué querría seguir queriendo esa jaula rota? Él sabía la diferencia entre ser el maestro de inteligencia de Drogo y seguir siendo el pajarito de Varys.
Venid, sígueme para ver mi nuevo territorio, dijo Drogo. Al norte de Stormsen, había una zona de bosque quemado. Los troncos de los árboles estaban ennegrecidos, y sus ramas se extendían hacia el cielo gris como dedos carbonizados. Los 3 dragones descansaban aquí. Drogon yacía en un claro, con las alas plegadas y la cabeza apoyada sobre sus garras delanteras. Tenía una abolladura visible en la coraza del pecho. Una marca dejada por un perno de hierro disparado por un escorpión. En aquel entonces, Drogon se lanzaba de un lado a otro sobre las murallas. Gracias a la nueva armadura de placas, que era el doble de gruesa que la anterior, su poder defensivo había aumentado considerablemente. Aquel perno de hierro se le había clavado en el pecho con el sonido del viento. Apenas había vacilado ligeramente en pleno vuelo, estabilizándose rápidamente con un par de aleteos potentes antes de girar para incinerar la torre con una ráfaga de fuego de dragón. Raegal se agachó junto a un roble carbonizado, inclinando la cabeza para inspeccionar un nido de cenizas bajo las raíces. Viserion estaba aún más inquieto, arañando la tierra quemada con sus garras, cavando un hoyo, luego empujándolo con el hocico y exhalando una bocanada de aire caliente. El antiguo sirviente de Bastión de Tormentas seguía a Drogo con la cabeza gacha, esquivando nerviosamente la cola del dragón. Susurró. Este era originalmente un bosque de los dioses. Antes de ir a desembarco del rey, Lord Stannis, no, Stannis quedó este bosque como sacrificio al Señor de la Luz. Utilizó magia oscura para matar a Lord Renly, y luego asesinó al castellano Cornay Penrose. Levantó la vista, vislumbró la espalda de Drogo y volvió a bajar la cabeza. Mi señor, en mi opinión, el Señor de la Luz no es un dios bueno. Es un dios maligno. Drogo no miró hacia atrás. Se quedó de pie frente a Drogon, extendiendo la mano para tocar la abolladura en la corazón del dragón, recorriendo el borde de la hendidura con la punta del dedo. Los 7 y los dioses antiguos no valen para nada, dijo, pero el Señor de la Luz sí que cumple. Daenerys dijo. Y el dios de los caballos, él te ha dado muchas profecías. Sin embargo, el Señor de la Luz puede resucitar a la gente, dijo Drogo. Daenerys giró la cabeza para mirarlo. ¿Cómo Ygritte? Drogo negoció con la cabeza. Ygritte es un espectro. Tiene los ojos azules, no puede hablar y no se diferencia en nada de un perro rabioso. La resurrección consiste en volver a la vida, en seguir siendo la persona que eras. ¿Cómo lo sabes? Me enteré de eso cuando estaba en Volantis. Un sacerdote rojo intentó persuadirme para que dejara de creer en el dios caballo y me convirtiera al Señor de la Luz. Inventó una excusa con naturalidad. El dominio es el granero de los 7 reinos. Esta llanura, bañada por el río Mander y sus afluentes, posee suelo fértil, abundantes lluvias e interminables extensiones de trigo. Cada otoño, durante la cosecha, el grano que se envía desde aquí llena millas de grandes carros que se dirigen al norte por el camino rosado hacia Desembarco del Rey, al oeste hacia Lannisport y al sur hacia las Marcas Dormienses. La casa Tyrell se asienta sobre estas tierras preciosas, que otorgan a Alto Jardín su riqueza y confianza. Controlar el dominio equivale a apoderarse del corazón de Poniente. Drogo llevaba mucho tiempo con la vista puesta en este punto. Jaco se dirigió a 10.000 jinetes Dothraki a lo largo del río Blue en un camino de fuego y matanza, atacando directamente a ambos lados del camino rosado, abatiendo a los convoyes de grano, tanto hombres como caballos, que se encontraban en la carretera. Los defensores no tuvieron tiempo de reaccionar. Desde cada castillo, solo divisaron 1 o 2 grupos de caballería que pasaban a lo lejos y lo consideraron un simple hostigamiento. Para cuando enviaron tropas fuera de la ciudad para perseguirlos, fueron rodeados y aniquilados por las fuerzas Dothraki, concentradas desde varias direcciones. Una densa columna de humo se elevaba simultáneamente desde decenas de lugares, cubriendo la mitad del cielo. Jaco no asediaba ciudades ni se demoraba en las batallas. Prendía fuego y luego huía, dirigiéndose al siguiente lugar para seguir quemando. Las 20 columnas de caballería dependían de exploradores y palomas mensajeras para comunicarse, apareciendo hoy en el este y mañana en el oeste, retirándose cuando el enemigo avanzaba y avanzando cuando el enemigo se retiraba. Los comandantes Tyrell quedaron mareados y desorientados. Un informe urgente decía que el enemigo había aparecido en el curso superior del río Blue, mientras que el siguiente decía que ya había cortado la sección norte del Camino Rosado. Los equipos de reconocimiento enviados o bien regresaron con las manos vacías o no regresaron en absoluto. Randyll Tarly se abogó por reducir las líneas defensivas para contener el núcleo del dominio, pero Garland Tyrell insistió en dividir las fuerzas para perseguirlos.
Los generales discutían acaloradamente y nadie sabía dónde se encontraba realmente la fuerza principal de los Dothraki. En medio de este caos, una tropa de caballería logró atravesar varias capas de defensa, avanzando directamente hacia las afueras de Alto Jardín. Cuando los centinelas en las murallas vieron el polvo y el fuego que se elevaban a lo lejos, los Dothraki ya habían saqueado 3 aldeas, se habían apoderado de docenas de excelentes caballos de las profundidades de la ciudad y luego habían huido al galope, dejando tras de sí solo cadáveres y el sonido de cuernos aterrorizados. Las noticias de los frecuentes éxitos de Jaco llegaron a Storm's End. Cuantos más problemas cause Jaco, menos probable será que Tyrell envíe tropas a desembarco del rey, dijo Drogo. Los caballeros de Alto Jardín deben proteger sus propias cosechas. No tendrán tiempo para desembarco del rey. Guardeva se paró junto al mapa y extendió la mano para señalar 3 lugares. La casa Fell de Feluor, la casa Buclair de Bronzegate y la casa Errol de Aistakhold reciben órdenes directamente de desembarco del rey. Además Guardeva tragó saliva, Oberyn Martell ha llegado al cabo Masei con una vanguardia dormiense de 5.000 hombres. Por el momento, permanece allí, pero si las fuerzas de las tierras de la corona se dirigen al sur de este desembarco del rey para formar una pinza con él, Jaco correrá el riesgo de quedar rodeado en el dominio. Drogo echó un vistazo a los 3 puntos negros en el mapa. Eran como 3 clavos clavados en el camino desde Bastión de Tormentas hasta desembarco del rey, bloqueando también la retirada de Jaco para descansar y reorganizarse. Estos 3 castillos deben ser tomados. Drogo apretó el puño. ¿Enviarán tropas las tierras de la corona? Preguntó Daenerys. Drogo reflexionó un momento. Por ahora no. Tywin no está en desembarco del rey. Sigue en Rosby luchando contra Jorah. Joffrey es quien toma las decisiones en desembarco del rey, y el ejército allí también está inmovilizado por la flota naval de Nimitz. Alzó la vista, cambiando de tono. Nuestro ejército también ha descansado unos días. Reúnan a las tropas ahora. Atacaremos Bronzegate. Bronzegate se encuentra directamente al norte y ligeramente al oeste de Storm's End, justo al lado de King's Road. La casa Buclair custodiaba este castillo, y sus muros eran extremadamente espantosos. El viejo señor era un hueso duro de roer. Durante la rebelión de Robert, había bloqueado parte del ejército de Stannis Baratheon. Drogo desplegó 2 columnas de caballería para cubrir los flancos de las fuerzas sitiadoras, impidiendo un ataque en pinza desde Feluodia y Stackhold durante el asedio. Luego montó a Drogon. Rhaegal y Viserion les siguieron a ambos lados, y los 3 dragones se elevaron por los aires desde las ruinas del Bosque de los Dioses, calcinado al norte de Bastión de Tormentas. El viento se colaba por las rendijas de su armadura, helado hasta los huesos. Drogo bajó el cuerpo, agarrando con fuerza la silla del dragón con las manos y apretando con las rodillas los bordes blindados a ambos lados del lomo del dragón. Las fuerzas terrestres aún estaban a kilómetros de distancia cuando Drogo lideró a los 3 dragones para atacar primero Bronzegate. Mientras sobrevolaba el camino real, vio la puerta de bronce. Las paredes grises y polvorientas eran como una fea cicatriz en los campos verdes. El sonido de las trompetas se oía débilmente en el viento. Los defensores en las murallas ya habían dividido los puntos negros en el horizonte. Drogon plegó sus alas y se lanzó en picada. Drogo sintió un vuelco en el estómago. El viento aulló y las paredes se expandieron rápidamente ante sus ojos. Se aferró a la silla del dragón y, en el instante en que Drogon abrió la boca, se apartó para evitar la ola de calor que se avecinaba. El fuego negro del dragón brotó de lo más profundo de la garganta de Drogon, empapando la caseta de la puerta mientras una espesa humareda y el hedor a quemado se elevaban en espiral. Mientras Drogon sobrevolaba las murallas, Drogo vislumbró las llamas verde esmeralda de Rhaegal lamiendo la torre de flechas orientales. Los defensores de la torre ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de convertirse en sombras negras y marchitas. Viserion lo hizo aún con mayor eficacia. Con una sola zambullida y una bocanada de fuego, la puerta de la ciudad quedó completamente calcinada. El revestimiento de hierro se derritió y el núcleo de madera crujió al quemarse. Drogo acarició el cuello de Drogon. El cuerpo del dragón se inclinó, deslizándose en un semicírculo antes de aterrizar suavemente junto a una almena chamuscada. Saltó del lomo del dragón, buja en mano, y sus botas pisaron una escoria que parecía vidrio triturado. El viejo Lord Buclair estaba tan solo una docena de pasos de distancia. Su casco estaba torcido, su rostro cubierto de hollín y empuñaba una espada larga, gritando algo a los soldados que se dispersaban. Vio a Drogo, con la boca abierta como si quisiera gritar las palabras. La casa Buclair jamás se rinde. Entonces vio el cadáver de su hijo.
El joven había sido chamuscado por el fuego del dragón. La mitad de su cuerpo estaba reducida a brasas, y su mano aún aferraba la espada, aunque la hoja ya se había derretido por completo. La espada del viejo señor cayó, y ya no pudo gritar ni una sola palabra. Detrás de ellos, al final del camino real, aparecieron los estandartes de las fuerzas terrestres. Los jinetes Dothraki irrumpieron a través de la puerta que Viserion había incendiado, seguidos por el ejército libre, que se enfrentó en combate cuerpo a cuerpo con los guardias de la casa Buckler en las calles. Los defensores se derrumbaron tras resistir durante menos de media hora. La noticia de la caída de Bronzegate se extendió rápidamente por el norte de las tierras de la tormenta. La casa Fell de Felwood envió una carta redactada con respeto expresando su disposición a jurar lealtad. La familia Errol de Aistakhold fue aún más directa, enviando a su hijo como rehén. Era un joven de 17 o 18 años, de rostro pálido pero de espaldas rectas. Drogo no fue personalmente a recibir estos dos castillos. Envió a 100 jinetes Dothraki y a 200 soldados del ejército libre para guarnecer Felwood y Aistakhold, respectivamente. Antes de partir, les dio una sola instrucción: que coloquen estandartes negros con un dragón rojo de 3 cabezas en lo alto de las murallas de la ciudad. Cuando los estandartes se alzaron sobre las torres de Felwood y Aistakhold, la zona norte de las tierras de la tormenta cambió por completo de color. Desde la bahía del desguace hasta el río Wende, desde el fin de las tormentas hasta la puerta de bronce, estandartes negros con dragones rojos ondeaban en los mástiles de todos los castillos. El poder de Drogo era como una sólida placa de hierro, firmemente encajada al sur de desembarco del rey. Los 10.000 jinetes Dothraki de Jaco ya no tenían que preocuparse de que les cortaran la retirada. Incluso si Alto Jardín enviaba un gran ejército para perseguirlos, podía retirarse a Bastión de Tormentas en cualquier momento para descansar, herrar a sus caballos y que los jinetes bebieran sopa caliente. Una vez que hubieran comido hasta saciarse y descansado bien, continuarían su marcha. Y lo que es más importante, el ejército durmiense en el cabo Masei estaba rodeado. Al este se extendía el mar, con buques de guerra de Rocadragón y Marca de Deriva bloqueando todas las rutas marítimas. Al oeste se encontraron Bronzegate y Storm's End, controlados por Drogo. Los 5.000 hombres de Oberyn Martell se vieron acorralados en la península, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder. El río Wende serpenteaba desde las profundidades del Bosque de los Reyes, creando un límite natural a través de la parte norte de las tierras de la tormenta. En la orilla norte se encontraba el Bosque de los Reyes, donde el humo de las tierras de la corona se elevaba entre las copas de los árboles. En la orilla sur, el estandarte negro con un dragón rojo de 3 cabezas ya ondeaba sobre cada castillo. Utilizando este río como límite, Drogo se había tragado por completa la mitad norte de las tierras de la tormenta y partes de las tierras de la corona. Desde la bahía del rompebarcos hasta el borde del Bosque de los Reyes, cada cruce de caminos estaba en sus manos. El que quedó atrapado, en cambio, fue Oberyn Martell. El cabo Masei, como un dedo que se extiende desde tierra firme, daba al mar estrecho al este y pertenecía a las tierras de la corona, mientras que al sur, a través de una estrecha bahía, se divisaban las tierras de la tormenta. Drogo primero envió hombres para simular ataques contra Cabo Masei y Danza de Piedra con el fin de llamar la atención de Tywin, mientras que simultáneamente ordenaba a Jaco que condujera a sus fuerzas en barco desde el río Wende hasta el dominio. Tywin envió urgentemente a Oberyn Martell al rescate. Una vez que Oberyn se adentró en la península, Drogo capturó de inmediato las tierras de la tormenta y las tierras de la corona cerca de la desembocadura del río Wende, acorralando así a los Dothraki en esa larga y estrecha península. Oberyn, apodado la Víbora Roja, era el hermano menor de Doran Martell, el príncipe de Dorne. A los 16 años, mató a Lord Ronwood en un duelo porque su espada estaba envenenada. Desde entonces, tanto enemigos como amigos lo llamaban la Víbora Roja. Había viajado por las 9 ciudades libres y se había unido a los segundos hijos en esos, llegando a dominar todo tipo de armas, desde espadas y lanzas hasta espadas y alabardas. Su reputación se expandió por los 7 reinos. Todos sabían que en un duelo con la Víbora Roja, uno no viviría mucho tiempo aunque ganara, pues sus armas siempre estaban impregnadas de toxinas letales. Durante la conquista de Aegon, los Dothraki aprendieron a no enfrentarse directamente al ejército Targaryen, sino que emplearon tácticas de guerrilla. Aegon luchó durante 9 años, solo para finalmente dejar tras de sí un único tratado de paz. Pero ahora, Drogo iba a mostrarle lo que era la verdadera guerra de guerrillas.
Al mando de más de 10.000 jinetes Dothraki y 3 dragones, reabasteció sus últimas provisiones en Aistak Hall antes de lanzarse directamente por tierra hacia Cabo Masei. Con la caballería al frente y los dragones siguiéndolos en el aire, el polvo se levantaba en el suelo mientras las sombras de los dragones barrían el cielo. Los aldeanos que se encontraban por el camino, al ver esto, se escondieron en sus sótanos, sin atreverse a hacer ruido. Oberyn Martell no se acobardó en un castillo de piedra esperando la muerte como aquellos señores de las tierras de la tormenta. Sabía que los Dothraki nunca se basaban en murallas. Aegon, con 3 dragones adultos, no había podido conquistar a Dorne precisamente por sus tácticas de guerrilla. Dividirse en pequeñas unidades y emplear ataques relámpago. Sacó a 5.000 miembros de la élite dormiense de la ciudad y los dispersó entre las colinas y matorrales del Cabo Masei. Los lanceros se escondían en barrancos, los arqueros trepaban por lomas bajas y la caballería ligera flanqueaba a lo largo de la costa. Su intención era emular la gloria de sus antepasados, evitando la confrontación directa con los dragones y utilizando el terreno conocido para desgastar al enemigo, esperando a que se cansara antes de eliminarlo poco a poco. Fue una buena idea, pero desafortunadamente, no se enfrentaba a los caballeros de Aegon, sino a la caballería Dothraki. Drogon descendió del cielo, su llama de dragón negro barriendo una arboleda de árboles raquíticos. Más de 10 lanceros dormienses escondidos allí se convirtieron en huesos carbonizados antes de que pudieran siquiera gritar. Rhaegal y Viserion arrasaron las posiciones de los arqueros en los flancos izquierdo y derecho. Tras el paso de los 3 dragones, la emboscada cuidadosamente tendida por los Dothraki quedó acribillada. La caballería Dothraki no cargaba en formación ni permanecía mucho tiempo en combate. Se movían de un lado a otro entre las líneas de escaramuza Dothraki en unidades de 100 hombres. Una lluvia de flechas volaba desde todas direcciones, apuntando específicamente a los flancos que no tenían protección de escudo. La caballería ligera dormiense intentó contraatacar, pero fue abatida por completo, caballo y jinete, por los arqueros a caballo de Dothraki. Oberyn permanecía en un terreno elevado, observando impotente cómo sus tropas se le escapaban de las manos como arena. Quería consolidar su posición, pero una flecha perdida le atravesó la garganta al mensajero justo cuando salía corriendo. Quería retirarse, pero el camino de vuelta ya estaba bloqueado por los pasos que Drogo había ocupado con antelación. Los 5.000 soldados de élite dormienses cargaron a diestra y siniestra a través del campo de batalla, pero jamás pudo romper la red de muerte tejida por la caballería y los dragones. Las tácticas de guerrilla dormienses que en su día le habían causado tantos quebraderos de cabeza a Aegon en las Montañas Rojas se convirtieron en una broma ante los Dothraki. Estas personas habían estado luchando a caballo desde su nacimiento, y además, el Cabo Masei era demasiado estrecho y carecía de la profundidad de los desiertos y montañas que se encuentran en la propia Dorne. Una vez que los Dothraki se dispersaron, no pudieron reagruparse, y un simple retroceso los llevó hasta el mar. Entenderían mejor que los Dothraki las tácticas de ataque y retirada, así como la división en pequeñas unidades. Cada vez que Oberyn dividía sus fuerzas, estas estaban rodeadas aún más rápido. Cada finta era neutralizada con mayor facilidad. En menos de 4 horas, casi 2.000 soldados dormienses yacían muertos en el suelo. Los 3.000 restantes se apiñaron en un pequeño claro al final de la península, con el mar a sus espaldas, las olas rompiendo contra las rocas y salpicando espuma blanca como si estuvieran de luto por los muertos. Ante ellos se extendían más de 10.000 jinetes Dothraki, sedientos de sangre. Los jinetes ya habían guardado sus arcos y desenfundado sus arak, esperando la carga final. Oberyn se limpió la sangre de la cara, se quitó el casco y lo arrojó al suelo. Khal Drogo, gritó, espoleando a su caballo y haciendo girar su lanza, detengan a sus salvajes. Tengan el valor de enfrentarme en un combate singular. Drogo saltó del yomo de Drogon y caminó lentamente hacia el claro que separaba a los 2 ejércitos. Oberyn recorría el claro con pasos ligeros, como una víbora esperando su oportunidad. Observó de arriba abajo la armadura de acero hermética de Drogo, con una sonrisa burlona asomando en las comisuras de sus labios. Un Dothraki jamás usa armadura, pues la considera un acto de cobardía. ¿Acaso las reglas han cambiado ahora que ha llegado a Poniente? ¿Esa armadura de hierro se debe a que tienes miedo de que mi bastón de madera te atraviese? Clavó su lanza en el suelo, la culata se hundió en el barro, y se puso de pie con las manos en las caderas, mientras su voz se hacía cada vez más fuerte. Quítate esa armadura y te daré una buena pelea. Ganarte con ella puesta no sería honorable. Drogo no detuvo su avance. Su voz provenía de detrás de su casco.
La punta de tu lanza está recubierta de veneno, víbora roja de Dorne. ¿Acaso crees que no lo sé? La expresión de Oberyn se tensó por un instante. Entonces la lanza salió disparada como un rayo negro, apuntando directamente al hueco en la garganta que se encontraba debajo del casco de Drogo. Este impulso fue tan rápido que casi no dejó rastro, como si hubiera saltado a través del tiempo desde la quietud hasta el impacto. Drogo ladeó la cabeza para evitarlo, y el lomo de su espada chocó contra el asta de la lanza con un sordo sonido metálico. Al no lograr acertar, Oberyn retrocedió inmediatamente 3 pasos antes de cambiar de dirección para atacar de nuevo. Sus movimientos eran vertiginosos, esquivando de izquierda a derecha, hacia adelante y hacia atrás, la lanza de veces clavada en línea recta, a veces barriendo horizontalmente. Sus pies parecían tener resortes, cada paso aterrizaba en una posición inesperada, la punta de la lanza nunca se apartaba de los puntos vitales de Drogo. Garganta, ojos, axilas, parte posterior de las rodillas, apuntando específicamente a los huecos de la armadura. Drogo giró sin prisa, con la punta de su espada siempre apuntando al rostro de Oberyn. Sus pasos eran firmes, cada retroceso aterrizaba sobre terreno sólido, sin darle a su oponente ninguna oportunidad para un ataque repentino. Los dos lucharon durante más de una docena de asaltos. La respiración de Drogo se mantuvo constante, pero el sudor ya había brotado en el frente de Oberyn. Oberyn giró sobre su talón izquierdo, inclinando su cuerpo hacia la derecha mientras la lanza salía disparada desde debajo de su brazo en un golpe de revés. Este era el golpe redirigido más hábil de los dormienses, que había sido letal en innumerables duelos. Pero Drogo ya lo había presentido. A medida que Viserion crecía, la capacidad de Drogo para anticiparse se volvía más precisa. Dio un paso a la izquierda medio segundo antes de lo previsto, justo lo suficiente para que la punta de la lanza rozara sus placas de armadura. Al mismo tiempo, la aguja se elevó desde abajo, su filo atravesó el aire y se estrelló con fuerza contra la muñeca de Oberyn, que sostenía la lanza. El sonido de los huesos crujiendo era claramente audible. La lanza salió disparada de su mano y cayó lejos, entre la hierba silvestre. Oberyn retrocedió tambaleándose, agarrándose la mano derecha destrozada, y por primera vez en su rostro se reflejó una expresión de miedo. Drogo no le dio respiro. Se acercó y le dio una patada en la parte exterior de la rodilla a Oberyn. La pierna del príncipe dormiense se dobló en un ángulo imposible con un fuerte crujido, haciendo caer al suelo. La punta de la aguja presionaba contra la nuez de Adán de Oberyn. La hoja fría descansaba sobre su arteria palpitante. 1 centímetro más y la víbora roja se convertiría en una serpiente muerta. Oberyn yacía boca arriba, con la sangre goteando de su boca, pero de repente soltó una carcajada. Era una risa ronca, con un matiz de autocrítica o alivio. Mátame, y Dorne jamás te olvidará, jadeó. Doran empleará todas las fuerzas que ha reunido durante la media vida para luchar contra ti hasta la muerte. El Khal nunca acepta amenazas. Drogo movió la muñeca y el filo de la aguja se deslizó sobre la nuez de Adán de Oberyn. No hubo salpicaduras de sangre, solo una fina línea que poco a poco se tornó roja y luego se abrió. Los ojos de Oberyn se fijaron en el cielo. Mientras sus pupilas se dilataban, el rastro de una sonrisa en sus labios aún no se había desvanecido por completo. En los jardines acuáticos de Sunspear, las hojas de los limoneros susurraban con la cálida brisa de la tarde. El sonido de la fuente era agradable y prolongado. Drogo permitió que 3 prisioneros de guerra dormienses abandonaran Cabo Masei con el cuerpo de Oberyn y regresaran a Dorne. El viaje fue difícil, tan solo 7 días desde la partida hasta la llegada. Las piernas del guerrero dormiense estaban tan débiles que apenas podía mantenerse en pie cuando entraba en la sala de audiencias. Sus rodillas golpearon el suelo con un golpe seco, haciendo que las cenizas del brasero salieran volando. El príncipe Oberyn ha caído en batalla. En Cabo Masei, asesinado por la propia mano de Khal Drogo. Doran hizo un gesto con la mano, despidiendo al guerrero sin pedir detalles. Ahora el cuerpo de Oberyn yacía sobre una plataforma de piedra bajo la columnata, envuelto en seda con hilos de oro, con el rostro al descubierto. 2 piedras con ojos pintados presionaban sus párpados. El polvo y la sangre de sus mejillas habían sido limpiados, pero la herida en su nuez de Adán no podía ocultarse. Solo una fina línea roja se veía en el borde de la solapa de seda, la delicada costura era incapaz de disimular el olor a muerte. Doran Martell estaba sentado en una silla de ruedas, con una fina manta sobre las rodillas. Su gota había empeorado con los años y hacía mucho tiempo que no recibía visitas en la sala del consejo.
Ellaria Sand estaba de pie junto a la plataforma de piedra, con una mano sobre el hombro de su hija y la otra aferrada a un pañuelo empapado. Obara permanecía de pie bajo la columnata, con un largo látigo en la mano, cuya punta rozaba el suelo mientras lo frotaba contra el pie, poco a poco. Era la hija bastarda mayor de Oberyn, y sus rasgos reflejaban el espíritu heroico propio de las mujeres dornienses. Estaba de pie junto a Nymeria, una con los brazos cruzados y la otra con las manos caídas. Sand se apoyó en la piscina, arrancando pétalo a pétalo de una flor blanca y arrojándolos al agua. Tengo muchas ganas de ver cómo era papá entonces. Sand terminó de arrancar la flor y miró su reflejo en el agua. Acababa de cumplir 17 años este año y era la hija menor de Oberyn. Doran Martell le hizo una señal al sirviente para que detuviera la silla de ruedas junto a la plataforma de piedra, a 3 pasos de los restos de Oberyn. Se quedó sentado allí durante mucho tiempo. Oberyn conspiró en secreto durante años para derrocar la dinastía de Robert Baratheon y destruir la casa Lannister. Los odiaba incluso más que yo. Su mirada se posó en el rostro de su hermano, que jamás volvería a abrir los ojos. Nunca esperé que muriera luchando por Joffrey. Obara dio un paso al frente, arrastrando el látigo por el suelo. Padre no murió por Joffrey. Murió resistiendo una invasión extranjera. Tío, no lo entiendo, dijo Sand, levantándose del borde de la piscina, con el dobladillo de la falda mojada y la voz clara, propia de una jovencita. Claramente podría haber negado un ser enviado por Tywin. ¿Por qué fue a luchar contra el Khal? Doran guardó silencio. Ellaria Sand lo miró. Ya había visto esa expresión antes. Cuando su hermana Elia y sus 2 hijos fueron asesinados por la montaña, él se sentó en el balcón con la misma expresión tras escuchar la noticia. Una vez seguía Oberyn a Braavos. La voz de Ellaria era suave, como si hablara de algo enterrado hace mucho tiempo. Bajo el testimonio del Señor del Mar de Braavos, firmamos un pacto secreto con Ceru y Gendry. Se acordó que cuando Viserys Targaryen regresaba para reclamar el trono de hierro, Dorne se alzaría en su honor. El príncipe Doran Martell dijo. Yo fui quien lo envió. Yo hice los arreglos para Viserys Targaryen se casó con mi hija Arianne y se coordinó con Illyrio y otros para esperar la oportunidad de contraatacar. El plan era marchar sobre Poniente con la Compañía Dorada y el ejército dorniense después de que Khal Drogo se casara con Daenerys. Pero Khal Drogo se convirtió en Viserys en un inmaculado. El ejército que regresa a Poniente ahora no es el ejército de la casa Targaryen, sino el de Khal, el ejército de Drogo, aunque utiliza los estandartes de Raegar. Castró a Viserys con sus propias manos. Ordenó que le rompieran las extremidades. No sé si lo hizo para demostrar su fuerza o simplemente porque le parecía una aberración. Con sus acciones me dejó claro que la sangre Targaryen no vale nada para él. La alianza matrimonial se convirtió en una farsa. El tono de Doran permaneció impasible. Arianne es mi hija favorita. ¿Dejarla casarse con un inmaculado? No. La voz de Sand era como una gota de agua cayendo en aceite hirviendo, cargada de vacilación e inquietud. Así que, ¿rechazaste a Khal Drogo? Sí, dijo Doran. Antes de cruzar el mar, Khal Drogo me escribió pidiéndome lealtad a Daenerys Targaryen y exigiéndome que lucháramos a su lado. Pero me negué. Estamos dispuestos a seguir a una Targaryen, no a un Khal de las praderas. Pero Daenerys es una Targaryen, dijo Ellaria. Si hubieras aceptado a Khal Drogo en aquel entonces, ¿acaso Oberyn no habría muerto? Es la esposa de Khal Drogo, corrigió Doran, con un tono desprovisto de ira, una afirmación fría. La sangre Targaryen corre por sus venas, pero quien da las órdenes es el Dothraki. Khal. Hizo una pausa. Los dornienses no ayudan a los extranjeros a invadir su propio hogar. Debes comprender esta lógica. Entonces, ¿qué piensas hacer? Preguntó Ellaria. Doran empujó su silla de ruedas, apartándose de los restos de Oberyn para mirar hacia el cielo gris que se extendía más allá de la columnata. Su tono era pausado, como si estuviera desenredando un hilo de seda anudado. Tywin se encuentra actualmente atrapado en Rosby, enfrentándose a Jorah Mormont. Por ahora no puede prescindir de sus tropas. Pero el horrible de las fuerzas de las tierras del oeste, al mando de Jaime Lannister, permanece inmóvil. Si están dispuestos a ir al dominio para contener a las fuerzas de Drogo, mientras Dorne avanza hacia el norte desde el sur, presionando en dirección a Bastión de Tormentas, la situación será diferente. Ellaria Sand dijo. Movilicen a las tropas. Mátenlos antes de que los dragones del Khal hayan crecido. Doran Martell contempló los restos de Oberyn durante un largo rato. Luego habló. Envía 20.000 soldados al dominio para ayudar al ejército Tyrell.
Simultáneamente, hace que Jaime Lannister dirija tropas desde las tierras del oeste hacia el dominio. Un ataque en pinza desde ambos flancos para expulsar a la caballería de Jaco. Él levantó la vista hacia Obara. Contacta con los señores del sur de las tierras de la tormenta. Ser Royan Connington de Nido de Grifos, la casa Morrigen de Nido de Cuervos y la casa Suam de Yelmo de Piedra. Diles que Drogo ha ocupado el norte. Si atacan desde el sur y recuperan los castillos, estos serán suyos. Volvió a mirar a Ellaria. Envía un mensaje a las tierras de la corona, que atacan desde el norte. Ataca desde 3 flancos simultáneamente. Los dragones de Drogo no podrán cubrirlo todo. Ellaria apretó el pañuelo. ¿Cuándo actuaremos? Ahora, dijo Doran. Giró su silla de ruedas, dándole la espalda a Oberyn. Yo. Bajo la columnata, varias mujeres se volvieron a la vez. El sonido de las botas, el chasquido de un látigo y el roce de las faldas contra la piedra salieron de los jardines acuáticos como una ráfaga de viento. El sonido de la fuente seguía siendo agradable. Las hojas de limón susurraban. El juego en Sunspear finalmente ha entrado en acción. Desembarco del rey, la fortaleza roja. La sala del trono de hierro estaba unos grados más fríos de lo habitual. En lo alto, las vidrieras reflejaban el tenue crepúsculo, dividiendo la sala en franjas alternas de luz y sombra. El trono, forjado con 1000 espadas fundidas de enemigos, se asemejaba a una bestia metálica agazapada, cada púa cargada con una persistente intención de matar. Joffrey Baratheon estaba sentado en el trono, con una pierna cruzada sobre la otra, mientras el tacón de su bota golpeaba suavemente contra los escalones de hierro. Hoy, se había puesto un jubón de seda carmesí con botones dorados en forma de cabeza de león que iban desde el cuello hasta la cintura. Una capa de satén negro cubría sus hombros, lo que, junto con sus rizos dorados, le confería un aire casi regio. Lady Ellaria, la voz de Joffrey denotaba una solemnidad deliberadamente medida. Hemos recibido noticias sobre el príncipe Oberyn. Lo siento. Aunque Ellaria Sand era simplemente la amante de Oberyn, Joffrey seguía dirigiéndose a ella como señora. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras. Murió luchando por los 7 reinos. Siempre recordaré su lealtad. Ellaria hizo una leve reverencia. Ella sabía lo que implicaba la palabra lealtad en ese contexto. Joffrey le estaba diciendo que Dorne no cooperaba, sino que obedecía. Sin embargo, no lo corrigió. No había necesidad. Margaery bajó con gracia del trono de hierro. Llevaba un vestido azul claro con rosas doradas bordadas en el dobladillo, que la hacía parecer una flor a principios del verano. Tenía los párpados ligeramente entrecerrados, la postura digna pero a la vez melancólica, pero sus ojos marrones ya habían recorrido a Ellaria 3 veces. Acercándose a Ellaria, extendiendo la mano y le presionando suavemente la muñeca. El príncipe Oberyn fue un gran guerrero. Gracias, dijo Ellaria. La voz de Cersei era más suave que la de Margaery, pero era una suavidad teñida de un desapego medido con precisión. Todos estamos profundamente apenados. El príncipe Oberyn fue un guerrero excepcional. Su muerte representa una gran pérdida para todo el reino. Lady Ellaria, por favor, acepte nuestras condolencias. Tyrion se encontró al pie de los escalones a la izquierda del trono y dijo: por favor, transmítele mis condolencias al príncipe Doran. El príncipe Oberyn era un hombre extraordinario. Su valentía, su destreza con la espada, era alguien a quien era muy difícil odiar, a pesar de su constante deseo de matarme, ya todos los Lannister, de hecho. Joffrey miró a Tyrion, aparentemente molesto por la interrupción, pero no reaccionó con violencia. Mace Tyrell permanecía de pie con el vientre abultado y las manos en las caderas, con una expresión en el rostro que denotaba ganas de hablar pero no sabía por dónde empezar. Ellaria se acercó levemente. Gracias, su gracia. Gracias, reina regente. No había lágrimas en su rostro, solo una serena frialdad, como si un sol abrasador la hubiera resecado. El príncipe Doran me envió con un mensaje, dijo. La intención del príncipe es un ataque en 3 frentes. Joffrey cambió de postura. Una púa del trono de hierro se enganchó y rasgó la esquina de su capa, pero él no se dio cuenta. Primer frente. El dominio. Dorne enviará 20.000 hombres al norte para reunirse con las fuerzas Tyrell. Simultáneamente, se trasladarán tropas desde las tierras del oeste al dominio para aunar fuerzas y expulsar a la caballería principal de Khal Drogo de la región. Mace Tyrell infló el pecho de inmediato. El dominio es nuestra tierra. Estoy muy agradecido de que el príncipe Doran esté dispuesto a ayudarnos. Ellaria continuó. El segundo frente. El sur de las tierras de la tormenta.
Nido del Grifo, Nido del Cuervo, Yelmo de Piedra, todos estos lugares responden ante el Trono de Hierro. El ejército de Dorne entrará en las tierras de la tormenta desde el sur, coordinándose con ellas para atacar Bastión de Tormentas. El tercer frente. Las tierras de la corona. Ellaria se volvió hacia Joffrey. El príncipe Doran solicita que su gracia despliegue tropas desde el norte, atacando simultáneamente desde tres flancos. Los dragones de Drogo no pueden estar en todas partes a la vez. Joffrey se frotó la barbilla. Últimamente le había empezado a salir barba incipiente, así que hacía este gesto con frecuencia. Drogo tiene 3 dragones, dijo. Aunque aún no han alcanzado su tamaño adulto, he oído que ya son capaces de conquistar ciudades. Por eso no se les debe permitir crecer, dijo Ellaria. El plan del príncipe Doran es usar su superioridad numérica para aplastarlos mientras aún son jóvenes. 3 dragones solo pueden estar en un campo de batalla a la vez. Con un cerco en 3 frentes, al menos 2 no se encontrarán con dragones. Hay que matarlos. Tyrion frunció el ceño. ¿Matar a un dragón? Es más fácil decirlo que hacerlo. Desde la maldición de Valiria, nadie sabe cómo matar a un dragón, excepto con otro dragón. Ellaria lo miró. Entonces usa escorpiones, usa lanzas. Los dragones sangran, Lord Tyrion. Cuando Rhaenys Targaryen invadió Dorne a lomos de Meraxes, un largo proyecto de hierro disparado por un escorpión atravesó por casualidad el ojo del dragón. Meraxes pereció junto con Rhaenys. Cersei intervino fríamente. Suponiendo que puedas golpearlos. Joffrey se levantó del trono y dio unos pasos. Miró y Ellaria. El tío Jaime debe regresar a las tierras del oeste para comandar los ejércitos. Jaime estaba de pie junto a una columna a la izquierda del trono. Al oír las palabras de Joffrey, se acercó levemente en respuesta. Ellaria preguntó. ¿Y quién comandará las fuerzas Tyrell? Mace dijo. Como todos sabéis, Loras resultó gravemente herido en Rocadragón, no terminó, pero todos lo sabían. Loras Tyrell, el caballero de las flores, había resultado gravemente herido en la batalla por la toma de Rocadragón. La mitad de su rostro había quedado destrozada por la caída de piedras, y podría perder un ojo. Seguía postrado en cama, y para aliviar el dolor tomaba leche de amapola. Todos conocen la valentía de Sir Loras, dijo Ellaria, con un tono desprovisto de burla e incluso con un atisbo de sinceridad. Pero el príncipe Doran cree que los Tyrell deben nombrar a otro general para dirigir las tropas. Mace dijo. Por supuesto que podría, padre, dijo Margaery. Desembarco del rey te necesita. El rey te necesita. Los soldados del dominio necesitan un comandante que pueda liderar a caballo. Por lo tanto, Margaery alzó la vista, recuperando su sonrisa serena y correcta. Mi hermano mayor, Willas, comandará los ejércitos de Alto Jardín. Willas Tyrell era el hijo mayor de Mace y el heredero de Alto Jardín, pero de niño se había roto una pierna en un accidente de equitación, lo que lo dejó lisiado y con una ligera cojera. Su talento militar nunca se había puesto a prueba de verdad. ¿Y qué hay de los ejércitos de las tierras de la corona? Preguntó Cersei. ¿Acaso podemos permitir que el rey lidere la vanguardia en persona? Al decir esto, su tono implicaba claramente ni se te ocurre pensarlo. Joffrey abrió la boca, aparentemente a punto de decir que sin duda podía liderar la campaña, pero al ver la mirada de Cersei, se tragó sus palabras. No es que temiera a Cersei. Temía a la muerte. Tyrion arqueó una ceja. Mi tío, Ser Kevan Lannister, tomará el mando. Cersei pensó unos segundos y luego asintió. Muy bien. El tío Kevan es, sin duda, el candidato más adecuado. Joffrey parecía algo insatisfecho. Había esperado nombrar a alguien personalmente, pero todos lo habían pasado por alto. Volvió a sentarse en el trono de hierro, y el tacón de su bota reanudó el golpeteo contra los escalones de hierro. Entonces está decidido, dijo, con un tono de voz propio de un adolescente. El tío Jaime regresará a las tierras del oeste para liderar el ejército hacia el dominio. Ser Kevan comandará la línea norte de las tierras de la corona. Dorne avanzará hacia las tierras de la tormenta desde el sur. Un ataque en 3 frentes, todo a la vez. Tyrion guardó silencio durante unos segundos y luego dijo. El plan de Doran es meticuloso. Pero los aviones meticulosos tienen un defecto. Dan por sentado que el enemigo no cometerá errores. Y Khal Drogo comete muy pocos. Entonces le haremos hacer uno, dijo Ellaria. Kevan Lannister recibió la noticia durante la cena. Estaba comiendo un trozo de bacalao demasiado cocido. La piel estaba carbonizada y la carne se deshacía como serrín. Las cocinas de la Fortaleza Roja habían comenzado a escatimar gastos desde que la guerra se intensificó, y la de los Lannister no era una excepción.
Pinchó el pescado con el tenedor, se dio por vencido y, en su lugar, dio un sorbo de vino. Un eunuco con túnica azul entró en la habitación. No parecía tener más de 15 años y leyó el decreto del rey con voz aguda. Tras escuchar, Kevan sostuvo su copa de vino en el aire. ¿Me ordenas liderar un ataque contra Bastión de Tormentas? El joven eunuco retrocedió. Su Majestad solicita su presencia inmediata para una reunión. Kevan dejó la taza. Tenía los nudillos callosos tras 40 años blandiendo una espada. Se limpió la boca y se puso de pie, y sus rodillas crujieron levemente. Cuando Kevan entró, Joffrey habló de inmediato. Ser Kevan, te nombro comandante del ejército del norte. Dirigirás tropas desde las tierras de la corona y atacarás Bastión de Tormentas desde el norte. Kevan permanecía de pie en el centro de la habitación, con los pies separados a la anchura de los hombros. No hizo ninguna reverencia ni dio las gracias. Simplemente vi a Joffrey, esperando un momento para asegurarse de que el chico había terminado de hablar. Majestad, necesito saber cuántos hombres tengo. 3000, dijo Joffrey. La guarnición de desembarco del rey puede prestarte 3000 hombres. La expresión de Kevan no cambió, pero su nuez de Adán se movió. 3000 hombres, repitió. ¿Para tomar Bastión de Tormentas? Se trata de coordinar los ataques desde el sur y el oeste, corrigió Cersei, con un tono impaciente que denotaba un deseo de evitar un escándalo. No hace falta capturar Bastión de Tormentas. Basta con lanzar un ataque desde el norte para inmovilizar a las fuerzas del Cal. Reina regente Kevan se volvió hacia ella. ¿Cuántos Dothraki hay actualmente estacionados en las tierras de la tormenta? 20.000. 30.000. ¿Y quiere que los inmovilice con 3000 hombres? Los labios de Cersei se tensaron. En desembarco del rey ya no hay hombres que puedan sobrar. Joffrey tocó la mesa. ¿Estás cuestionando mis órdenes? El tío Kevan tiene razón, dijo Tyrion. 3000 hombres serán derrotados antes incluso de que pongan un pie en las murallas de Bastión de Tormentas. El príncipe Doran Martell solicitó un ataque simultáneo en 3 frentes. Cada frente debe tener la fuerza suficiente, o ese frente no será más que un adorno. Entonces dime, Joffrey lo fulminó con la mirada, ¿dónde más hay tropas en las tierras de la corona? Mi abuelo llevó a la mayor parte del ejército a Punta Garra, el resto se necesita para defender desembarco del rey, y la flota de Drogo sigue flotando en la bahía de Aguas Negras, por si lo habías olvidado. Kevan dio un paso al frente y se detuvo junto al mapa. Señaló con el dedo la ubicación de Punta Garra. Ya que el ejército en Punta Garra solo pretende llamar nuestra atención, ¿por qué no retirarse a una parte de ellos? ¿Nos llama la atención? La voz de Joffrey se alzó. Jorah Mormont, ese traidor, esclavista y lacayo del Cal, está atacando Punta Garra con decenas de miles de hombres. Si esos salvajes toman Rosby, podrían atacar desembarco del rey desde el norte o retirarse a las tierras de los ríos para arrasar y saquear. Lo haces sonar tan sencillo. Kevan alzó ligeramente la barbilla mientras miraba al joven rey a los ojos. Su Majestad, la casa Frey carece de la capacidad para gobernar las tierras de los ríos. Aguas Dulces ha sido retomada por el pez negro, Brinden. Tully, y están ocupadas sitiándola. De todos modos, no pueden brindarnos ninguna ayuda. Que entren entonces en las tierras de los ríos. Esos bárbaros no tienen fundamento para gobernar en Poniente. Cuanto más territorio ocupen, más enemigos encontrarán. Que jueguen al gato y al ratón con los señores de las tierras de los ríos. Retirad las tropas, concentrad nuestras fuerzas para tomar Bastión de Tormentas. Esa es la forma de acabar con esta guerra. Joffrey abrió la boca, pero Cersei habló primero. Tío Kevan, tienes mucha razón. De verdad, admiro tu visión estratégica. Hizo una pausa y levemente. Entonces ve y convence a mi padre para que te dé algunos de sus hombres. Tywin Lannister no dividiría sus fuerzas. Cualquier reducción de fuerzas en Crackcloud Point permitiría a la caballería de Jorah Mormont encontrar una vía de acceso. Tywin había invertido toda su energía en la línea defensiva a las afueras de Rosby. No se arriesgaría a perder el escudo del norte de desembarco del rey. Kevan lo sabía. Bastión de Tormentas debe ser tomada. Si una parte del cerco de 3 frentes de Doran Martell es solo una farsa, todo el plan se derrumba. Los dormienses no morirán por nosotros si se dan cuenta de que solo estamos fingiendo, de acuerdo. Tyrion se aclaró la garganta. Dado que quitarle tropas a mi padre es imposible y reclutar demasiados de la guarnición de desembarco del rey es poco realista, solo nos queda una opción. Joffrey lo miró con recelo. ¿Qué opción? Reclutamiento, dijo Tyrion. Reclutad nuevos soldados en desembarco del rey y los pueblos de los alrededores.
Aprendices de herrero, estibadores, campesinos refugiados, cualquier hombre en el fango del lecho de pulgas que pueda mantenerse en pie. Cersei se burló. ¿Reclutamiento? ¿Con el dinero de quién? El tesoro apenas puede permitirse comprar velas. Los Tyrell tienen dinero, dijo Tyrion. Los Tyrell no lo darán por nada, dijo Cersei. Lo harán. Mace Tyrell podrá ser un necio, pero no es ciego. Debería estar más que dispuesto a financiar esta guerra para defender el reino. Al fin y al cabo, si desembarco del rey cae, los buenos tiempos de Alto Jardín también habrán terminado. Kevan miró a Tyrion. En el rostro de su sobrino enano había una expresión que no veía a menudo. De repente recordó lo que Jaime había dicho una vez. Tyrion es el verdadero hijo de Tywin, aunque Tywin se niegue a admitirlo. La noticia del reclutamiento se difundió por las calles y callejones de desembarco del rey al amanecer del día siguiente. Aprendices de herrero, camareros de taberna, estibadores, granjeros de las tierras fluviales que habían huido a la ciudad, incluso prisioneros en las mazmorras dispuestos a cambiar sus vidas por la libertad. Cualquier hombre que pudiera caminar y sostener una lanza podía alistarse. A cada uno se le entregaron 5 ciervos de plata por adelantado, y se les pagaría 10 más después de la guerra. Ante semejante recompensa, era inevitable que los hombres valientes respondieran. Se formaron filas largas de aquellos que acudieron al llamado. ¿Qué clase de gente es esta? Preguntó Kevan a su ayudante, un sobrino lejano llamado Martin Lannister, cuyo rostro aún estaba cubierto de acné. Martin se puso de puntillas para mirar. Herreros, granjeros, sastres, jugadores, carteristas. Kevan no dijo nada. Al pasar la fila, pudo olerlos. El hedor a sudor, vino, barro y el aliento fétido de los dientes podridos. Tyrion permaneció a su lado, en silencio. ¿A estos les llamas soldados? Preguntó finalmente Kevan. Yo los llamo Yesca, dijo Tyrion. Incluso ellos pueden quemar a alguien cuando están en llamas. El proceso de selección dura 10 días. Tyrion consiguió 12.000 dragones de oro de Mace Tyrell. Mace le había entregado el dinero con más facilidad de lo esperado, porque Margaery le había susurrado unas palabras al oído. Con ese dinero compraron todas las puntas de lanza y espadas largas que había en las herrerías. Reclutaron a 17.321 hombres. Sumando los 3.000 soldados regulares de la guarnición de desembarco del rey, Kevan contaba con 20.321 hombres. Solo 5.700 de ellos llevaban armadura de hierro. El resto vestía chalecos de cuero, camisas de lino o incluso harapos. Los escudos estaban hechos de tablones de madera clavados entre sí y pintados con una fina capa de pintura para que parecieran auténticos, pero Kevan sabía que un solo golpe fuerte de una maza podría partirlos en dos. El día de la partida, el tiempo estaba nublado. Kevan cabalgaba un caballo gris a la cabeza de la columna. Miró hacia atrás, a su ejército. La línea era torcida e irregular, arrastrándose hacia el sur a lo largo del camino real como una serpiente aplastada. Algunos se quedaron atrás mientras caminaban, otros llevaban sus lanzas sobre los hombros como si estuvieran azadas, y otros se agacharon al borde del camino para hacer sus necesidades. Martin Lannister espoleó a su caballo para acercarse, con el rostro peor que su acné. A este ritmo, tardaremos 10 días en llegar a Kingswood. Menos mal, dijo Kevan. Martin Lannister. Menos mal. Cuanto más larga sea la marcha, más tiempo tendrán para aprender a sujetar una lanza, dijo Kevan. El camino real hacia Storm's End se abría paso hacia el sur a través del bosque real como una cicatriz gris blanquecina, rompiendo el silencio del denso bosque. El ejército de Kevan Lannister avanzaba más lento que un cortejo fúnebre. Los 3.000 soldados regulares que estaban al frente tenían un aspecto bastante decente, con sus corazones pulidas hasta brillar y las puntas de sus lanzas reluciendo en fila bajo el sol. Pero avanzaban demasiado rápido, viéndose obligados a detenerse cada medio kilómetro para esperar a los que venían detrás. Los pasos de los 17.000 hombres en la retaguardia eran tan caóticos como la lluvia cayendo sobre el barro. Tyrion Lannister cabalgaba en un pony, alcanzando a Kevan. El pelaje del caballo era opaco y sus orejas estaban caídas. Los pies de Tyrion casi tocaban el suelo, con las rodillas dobladas, lo que le daba el aspecto de un sapo en cuclillas sobre una piedra. Vestía una capa de viaje de color marrón oscuro y llevaba una espada corta colgando de la cintura. Tras él iban Bronn y Podrick. Bronn montaba un caballo delgado y castaño, con una brizna de hierba en la boca. Podrick montaba una yegua dócil, con un saco de dormir abultado en el lomo. 50 pasos más atrás seguía un carruaje. «Tío Kevan», gritó Tyrion.
Kevan giró la cabeza, frunciendo el ceño mientras miraba a su sobrino enano. Es una suerte que marcha tan despacio, dijo, de lo contrario no habría podido alcanzarte. La mirada de Kevan pasó de Tyrion a Bronn, que estaba detrás de él, luego a Podrick, y finalmente se posó en el carruaje. Las cortinas estaban completamente cerradas, lo que impedía ver quién estaba sentado dentro. ¿Qué haces aquí? Preguntó Kevan con impaciencia. ¿No eres la mano del rey? Desembarco del rey te necesita. Levantó la mano y señaló el carruaje. ¿Qué es esto? Vamos a la guerra, no de excursión. Tyrion también echó un vistazo hacia el carruaje, y cuando se volvió, su rostro mostró una sonrisa que incluso él pareció amarga. Debes saber, dijo, que mi padre me exigió que fuera a negociar con el Khal para ver cuáles son sus condiciones de retirada. Drogo finalmente ha respondido. Ha accedido a verme, pero con una condición. Tyrion hizo una pausa. Exigió que trajera también a mi esposa, para demostrar sinceridad. ¿Sansa Stark? Preguntó Kevan. ¿Qué otra esposa podría tener? Preguntó Tyrion. Una petición extraña, ¿no? Los Dothraki prometieron garantizar la seguridad del enviado. Claro que pronto descubriremos cuán confiable es la promesa del Khal. Luego añadió. Varys me dijo que el Khal cumple bien sus promesas. ¿Qué pretendo hacer ese Khal? Preguntó Kevan frunciendo el ceño. ¿Quiere que Sansa Stark convoque a los vasallos del norte? Los norteños jamás jurarían lealtad a un Khal bárbaro. Tyrion se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizás piense que un hombre con su esposa es más digno de confianza. Bronn se acercó por detrás, sonriendo y mostrando una hilera de dientes amarillos. Quizás solo quieren ver cómo duerme un enano con una mujer. No hay mucho entretenimiento en las praderas, ¿sabes? Tyrion lo ignoró. Kevan preguntó. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? El tiempo que haga falta, dijo Tyrion. Además, Joffrey no me quiere en desembarco del rey, ni Cersei tampoco. Su tono se suavizó. Y también quería ver a este ejército. 20.321 hombres, de los cuales 17.321 son recién reclutados. Tío Kevan, ¿cómo piensas llevarlos a Bastión de Tormentas? Kevan no respondió. Simplemente se detuvo al borde del camino y ordenó al ejército que se detuviera en el camino real, flanqueado a ambos lados por densos bosques. Los reclutas se dispersaron. Algunos se tumbaron directamente, otros se pusieron en cuclillas para frotarse los pies. Martin Lannister se dirigió a una docena de veteranos y comenzó a golpear las piernas de los que yacían en el suelo con las astas de sus lanzas. Gritos de dolor surgieron del suelo mientras los hombres maldecían y trepaban, formando una formación cuadrada irregular. Kevan permaneció sentado sobre su caballo al borde del campo, esperando un rato a que el último de los rezagados tropezara al llegar por detrás. Kevan se desmontó y caminó delante de la formación cuadrada. 20.000 lanzas se alzaron temblorosamente, como un bosque raquítico. Pasó junto a una fila de hombres, golpeando con su espada las astas de las lanzas mal colocadas. El sonido metálico era como el de una herrería. La mayoría de ustedes solo han tenido azadas en sus manos en toda su vida. No espero que se conviertan en caballeros en 7 días. Pero quiero que recuerden una cosa. Siguió caminando frente a la plaza. Los arax de los Dothraki son más cortos que tus lanzas. Ellos van a caballo, tú a pie. Sus caballos no cargarán contra una muralla de lanzas porque temen al dolor. Mientras te mantengas firme y apuntes las puntas de tus lanzas a la cara de los caballos, no se atreverán a acercarse. Manténganse firmes y sobrevivirán. Kevan hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos. Si corren, morirán más rápido, porque sus piernas no pueden correr más rápido que un caballo. Hizo que los veteranos dividieron a los reclutas en grupos de 10, colocando cada grupo en 2 filas con las puntas de las lanzas hacia afuera, formando una formación similar a la de un erizo. Kevan dijo. Debes aprender a marchar, aprender a mantener un ritmo constante mientras te desplazas y permanecer en formación. Especialmente cuando avanza un muro de escudos, si tan solo una persona rompe el ritmo, toda la línea podría ser desbaratada. Los veteranos inmediatamente guiaron a los grupos de reclutas para que comenzaran a marchar. Caminaron repetidamente en líneas rectas a través del campo, ajustando constantemente su paso, esforzándose por lograr la uniformidad. Tyrion observó el entrenamiento de los reclutas durante un rato, se aburrió, bostezó y se dio la vuelta para caminar hacia la parte trasera de la columna. Tyrion palmeó el tablero del carruaje. Era demasiado alto. Se giró y gritó. ¡Pop! Podrick se acercó trotando desde atrás. Mi señor. Ayúdame a levantarme.
Podrick se inclinó y extendió los brazos. Tyrion se apoyó en la rodilla, se agarró al borde del tablero del carruaje y, con torpeza, subió. Podrick le dio un empujón por detrás, y Tyrion finalmente logró subirse al carruaje. Gracias. Tyrion se sacudió el polvo de la túnica. Tyrion levantó una esquina de la cortina del carruaje. Sansa Stark estaba sentada en el carruaje, luciendo un vestido azul claro con flores de gasa blanca bordadas en el cuello. Mi señora, dijo Tyrion, con la voz suavizándose inconscientemente. ¿Se encuentra bien? Sansa alzó la vista. No había lágrimas en sus ojos azules, ni miedo, solo una calma vacía. Esa calma incomodaba más a Tyrion que las lágrimas. Desde que Robb Stark y Catelyn Tully murieron, ella había sido así. Había oído hablar de cómo su madre la arrojaron al río, dejándola a la deriva con la corriente, sin que nadie reconociera su cuerpo. Y también había oído hablar de cómo Walder Frey había cosido la cabeza del lobo Wargo Viento Gris al cadáver de su hermano. Todo esto se lo había contado Joffrey. Estoy bien, mi señor, dijo ella. Llevas mucho tiempo sentado en el carruaje, dijo Tyrion. Sí, desde que salimos de la ciudad, dijo Sansa. Tyrion frunció el ceño. Deberías bajar y dar un paseo. Hay soldados afuera, dijo, sin moverse. Todos los hombres. Tyrion lo entendió. Recordó lo que le sucedió a Sansa en Desembarco del Rey. La turba le arrancó la ropa y la inmovilizó en el suelo. Por suerte, el perro la había salvado. De acuerdo. Si quieres salir a dar un paseo, llama a Bronn cuando quieras. Él te protegerá. Bajó la cortina y se dio la vuelta para marcharse. Bronn. Tyrion se deslizó desde el carruaje, doblando las rodillas al aterrizar para estabilizarse. Si Lady Sansa te llama, síguela. No dejes que nadie se le acerque. ¿Alguien? Cualquiera, dijo Tyrion. Incluidos aquellos que ven la armadura roja de los Lannister. Bronn gruñó sin hablar. El entrenamiento de los reclutas continuó hasta el anochecer. El trayecto desde Desembarco del Rey hasta Bastión de Tormentas no era largo. Kevan aprovechaba cada tarde, antes de que los soldados descansaran, para entrenarlos, esforzándose por utilizar ese tiempo limitado para mejorar la eficacia en combate del ejército. Al tercer día, finalmente pude marchar en una columna razonablemente ordenada, sin pisar los zapatos de la persona que iba delante. Kevan seguía sin sonreír. Pero por la noche, mientras bebía en su tienda, le dijo a Tyrion: al menos no todos son inútiles. Tyrion alzó su copa. Por los inútiles que no son del todo inútiles. Rosby está situada al norte de Desembarco del Rey, una pequeña ciudad donde las casas de madera y de barro y ramas se apiñan dentro de las murallas. Tywin Lannister estuvo al mando personalmente, convirtiendo a este pequeño pueblo en una espina clavada en el cuello de Jorah Mormont. Jorah Mormont había asediado la ciudad durante casi medio mes. Había intentado un ataque directo. La caballería Dothraki fue la primera en atacar. Las flechas de los arqueros a caballo sobrevolaron las almenas y aterrizaron inofensivamente. La destreza ecuestre de la que los Dothraki se enorgullecían resultó inútil en un asedio. Como una marea, la caballería se estrelló contra las murallas de la ciudad y se dispersó. El ejército libre levantó escaleras de asedio y cargó una, dos, tres veces y en cada ocasión, los soldados de las tierras de la corona que defendieron la ciudad vertieron aceite hirviendo sobre ellos, derribando las escaleras y haciendo que los hombres cayeran sobre sus compañeros que se encontraban abajo. Los mercenarios de los segundos hijos, los valientes compañeros y los cuervos de la tormenta comenzaron a flaquear en cuanto llegaron al pie de las murallas. Acostumbrados a victorias fáciles, su moral se derrumbó visiblemente ante una batalla tan extenuante. Una noche, tras días de combates encarnizados, Tywin abrió las puertas de la ciudad. Un pelotón de caballería pesada de élite cargó silenciosamente al amparo de la noche, atravesando el cruce de las tres compañías mercenarias. El campamento de los valientes compañeros fue el primero en ser atacado. Esa chusma saqueadora ni siquiera tuvo tiempo de recoger sus armas. Aunque los segundos hijos y los cuervos de la tormenta reaccionaron un poco más rápido, solo pudieron ponerse rápidamente sus armaduras y lanzarse a la refrigeración, incapaces de organizar ninguna resistencia efectiva en la oscuridad. La infantería pesada Lannister avanzaba como un cuchillo al rojo vivo cortando mantequilla, abriéndose paso a hachazos y tajos, casi llegando a la tienda de mando de Jorah antes de ser obligado a retroceder por los Inmaculados y los guardias Dothraki. Al amanecer, Jorah Mormont permanecía de pie sobre un montículo, observando cómo las murallas de Rosby emergían poco a poco entre la niebla matutina. Cada amanecer ofrecía la misma imagen.
Las grises murallas de Rosby emergiendo entre la niebla, con el estandarte del león rojo y dorado de Tywin Lannister ondeando al viento en lo alto de las almenas. Mero, comandante de los segundos hijos, se acercó por detrás, con las botas aún manchadas del barro ensangrentado de la noche anterior. Una parte de su rostro estaba ennegrecida por el humo y su brazo izquierdo estaba vendado. Anoche Tywin envió caballería a atacar mi campamento, dijo Mero. Perdimos 300 hombres y 20 carros de grano. Jorah no miró hacia atrás. Les dije que aumentaron la guardia. En cambio, estaban todos profundamente dormidos. El constante asedio ha agotado a los hombres, respondió Mero con un tono de queja. Jorah finalmente giró la cabeza y lo miró. En su mirada no había ira, solo una calma cansada. Tywin estaba esperando precisamente esta oportunidad. Se dio la vuelta, sin dejar de mirar las paredes, como si hablara consigo mismo o quizás con todos los que estaban cerca. Drogo me proporcionó un ejército enorme. Los segundos hijos, los cuervos de la tormenta, los compañeros valientes. Más de 5.000 mercenarios. 15.000 jinetes Dothraki. 30.000 del ejército libre. 2.000 inmaculados. Un ejército suficiente para tomar desembarco del rey, pero atrapado en el fango bajo Rosby como un oso encadenado. Nadie habló. El sonido de los cascos llegó a lo lejos. Un jinete Dothraki se desmontó, se acercó y le entregó una carta a Jorah. Jorah lo tomó, lo desdobló, examinó el contenido y lo leyó en voz alta. El Khal dice que debe atacar Anglers. Rodéalo con el ejército libre para atraer a los refuerzos de Tywin, y luego haz que la caballería Dothraki los aniquile. El mensajero Dothraki no se marchó inmediatamente. Entregó un mensaje verbal. El Khal dice que habéis luchado bien. Jorah no sabía si merecía tales palabras. Tras un momento de silencio, habló. Pasen la orden. Al caer la noche, todo el ejército partirá y se dirigirá al norte, hacia Anglers. Tywin Lannister se enteró de la retirada de Jorah al día siguiente. Se erguía sobre las murallas de Rosby, sus hombres doradas reflejaban la intensa luz del sol. Su rostro era como un pergamino, marcado por los años y las intrigas, pero carente de expresión alguna. ¿Estás seguro de que fueron al norte? Preguntó. Por supuesto, mi señor. Su infantería y caballería han levantado el campamento y se han dirigido al norte. Pretende atacar a Anglers, dijo Tywin. Señor, ¿necesitamos enviar tropas para socorrer a Anglers? No, la respuesta de Tywin fue tan cortante como una espada. Marcharemos sobre Duskendale y Restaven. Pero los cuernos no tienen importancia, dijo Tywin volviéndose. Duskendale y Restaven son el cordón umbilical entre Jorah y Rocadragón. Una vez que recuperamos Duskendale y Restaven, sus suministros, refuerzos y ruta de retirada quedarán cortados. Los acorralaremos en tierra. El astuto Tywin no optó por rescatar a Anglers, sino que decidió atacar Duskendale, ciudad que Jorah había conquistado hacía poco. Esa ciudad también estaba defendida por tan solo 500 inmaculados. Sin embargo, el viaje de Tywin no fue fácil. La caballería Dothraki se negoció a enfrentarse a él directamente, y en su lugar lo acosó sin cesar. En un instante, cargaban desde la izquierda para lanzar una andanada de flechas antes de dar media vuelta y alejarse. Al siguiente, se acercaban sigilosamente al campamento por la noche para prender fuego, desapareciendo mucho antes de que los soldados de las tierras del oeste pudieran perseguirlos. La marcha se ralentizó hasta casi detenerse, dejando a las tropas exhaustas y frustradas. A pesar de ello, una parte del ejército llegó a Restaven y comenzó el asalto. Los soldados levantaron escaleras y empujaron el ariete, cargando hacia arriba contra una lluvia de flechas. Dentro de la ciudad, los inmaculados permanecían de pie sobre las murallas, blandiendo sus lanzas en silencio. Ni rastro de miedo se reflejaba en sus rostros, y sus manos no vacilaban ni un instante. Pero el problema surgió desde dentro de la ciudad. Nadie sabía quién lo había iniciado, pero de repente la gente común comenzó a amotinarse. Blandiendo cuchillos de cocina, garrotes de madera e incluso piedras, salieron de sus casas para atacar a los inmaculados que defendían la ciudad. Les gritaron a los inmaculados que los expulsaran, y algunos incluso intentaron abrir las puertas de la ciudad. Los inmaculados los reprimieron sin piedad, dejando cadáveres esparcidos por las calles y callejones. Aunque la contienda interna fue sofocada rápidamente, ejerció una presión inmensa sobre los inmaculados defensores. Sus filas ya eran escasas, y ahora que tenían hombres destacados para patrullar las calles, custodiar las puertas y evitar un segundo levantamiento. Sus fuerzas, ya insuficientes, se encontraban ahora al límite.
Afortunadamente, la caballería Dothraki lanzó una carga apropiada desde las afueras de la ciudad. Formaron filas en terreno abierto y luego irrumpieron a toda velocidad, arremetiendo repetidamente contra las fuerzas de asedio de Tywin. Bajo el constante acoso y los ataques de la caballería, las fuerzas de asedio de Tywin nunca pudieron mantener la concentración. Cuando una escalera estaba a medio subir, llegaba la caballería y los hombres que la transportaban la soltaban para tomar sus lanzas. Cuando el ariete era empujado hasta la puerta de entrada, llegaba la caballería, y quienes lo empujaban abandonaban el carro y huían de vuelta tras las líneas del frente. Hasta que cayó la noche, ni un solo soldado de Tywin logró poner un pie en las almenas.